Voy a empezar un poco contextualizando esta actividad. Se llama puntus contra puntus, que significa nota contra nota, y viene del lenguaje musical. Es una forma de improvisación y también de composición musical en la que se trabaja con diferentes voces para buscar un equilibrio entre la armonía y la desarmonía. Entonces, partiendo como un poco de ese plano, nos parecía súper interesante de cara a la Bienal, que ahora también Àngels como contextualizará más como en ese plano, comenzar el programa de actividades que va a realizarse mucho dentro de esta sala, que es la sala mutable, con una conversación que cuestione un poco el mismo contexto que alberga este proyecto. O sea, la importancia o la no importancia, las condiciones, las estructuras, las problemáticas, los formatos de las grandes exposiciones, de este tipo de proyectos, de las bienales, que implican a nivel del territorio, que implican para el sistema, si queda margen o no para afrontarlos de otras maneras. Y sobre todo, como de ahí vuelvo otra vez de nuevo al título, esta cuestión de la armonía y de la desarmonía. Si realmente en esa contradicción podemos sacar algo que sea como de utilidad colectiva. Y para contextualizar un poco la exposición, también que se llama la Proclama Herética, de hecho esta idea vino de la convocatoria abierta que se hizo para las solicitudes que se enviaron para formar parte de esta Bienal. Y para nosotras básicamente lo que vimos fueron muchas solicitudes que tenían que ver con la resistencia, con también posicionarse por historias que no son las hegemónicas, para redistribuir, también para presentar posiciones que no son las más presentes en este mundo, y que también lo que tienen todas en común es esta confrontación con el poder. Así que el personaje herético así abre una sugerencia a lo que puede ser la herejía, porque puede ser tanto religioso como científicos, como filósofos, como artistas, y son gente que básicamente son excluidos por los sistemas y las instituciones del poder. Y a veces eso es que quieren y a veces no. A veces no quieren ser excluidos, pero lo son porque se consideran o amenaza o a la sede del poder. Aunque no sea ni la intención, pero es así. Y así que también es una sugerencia para pensar en cómo cambia el mundo y los personajes que lo hacen cambiar. Y creo que cada propuesta que fue seleccionada tiene una posición que básicamente a través de estas líneas temáticas también abren sugerencias para leer estas obras, y cada una también está dentro de sus complejidades, así que no es tampoco 12 maneras de abordarlo, sino muchas más en una armonía, una disonancia entre ellas. Composición bizarra. Exacto. Así que también queríamos, a través de este título, crear un evento como este, y también hablar del hecho de que estamos dentro de la institución. Así como hablas de estas temáticas dentro de la institución de arte contemporánea, dentro de la estructura de la Bienal. También en ese plano, que se nos olvidó, se me olvidó a mí mencionarlo, la verdad que fue muy rápida. Vamos a darle camino. Esta sala también funciona como evidentemente hay un texto curatorial, hoy lo hablábamos durante la comida, que está dentro del programa, que está en la pared, que aquí está nuestra querida María Requena, que se encargó del diseño. Pero también esta sala funciona como un territorio como para desplegar lo curatorial más allá del texto. Entonces también esta propuesta de conversación es una conversación para hablar de todas estas cuestiones, pero todo este audio que se va a transcribir se convertirá en parte de un libro. Entonces es un poco como también escribir desde la palabra con la capacidad del riesgo, que el formato de la escritura clásica o del pensamiento crítico en arte siempre es un espacio controlado, en el que hay mucha edición, en el que tienes tiempo para hacer y deshacer, y aquí en este caso como vamos a jugar un poco a ver qué ocurre. Y también la colaboración con Onda Corta, que están haciendo el registro,
aparte de formar parte de esta publicación futura de la Bienal, ellos harán una publicación que estará presente en la sala, que es esta sala de referencias mutable, durante los próximos meses. Yo le cambio el género a los meses ya. Todo herético, perfecto. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar un poco a presentarnos un poco como queráis cada una y empezamos con la metralleta. Yo te miro a ti porque estás al lado y tienes un nombre muy parecido, así que te tocó. Ok, bueno, yo seguramente creo que me conocen más o menos casi todos. Soy Yais Hernández, soy de aquí, soy docente, doy clases de lo que me echen realmente. Me autodefino casi ya como diletante, tengo formación de Bellas Artes, pero hice la tesis, la hice en Filosofía. Y bueno, mi relación con el tema de las bienales seguramente viene del estudio de las exposiciones, un poco de manera un poco más histórica, si quieres un poquito más larga duración, ¿no? Con una lente un poquito más macro. No soy particularmente buena hablando de bienales con lente micro. No hace falta que sean bienales, sino de... No. Pero creo que, bueno, me interesa sobre todo también pensar la localización, ¿no? O sea, lo que ocurre cuando haces una bienal en un sitio como este, ¿no? Que creo que no es exactamente lo mismo que hacer una bienal en cualquier otro sitio, como no lo es nunca, ¿no? Ahora te miro yo a ti. Vale, hola. Martí Manén, soy director de Index, the Swedish Contemporary Art Foundation, que es un centro de arte en Estocolmo desde hace 7 años. Y también estoy dirigiendo Curator Lab en una de las universidades de Estocolmo, que es un programa de curaduría experimental de 1 año, donde 10 participantes pueden hacer más o menos lo que quieran durante 1 año dentro del marco universitario. Creo que estoy aquí por distintos motivos relacionados con lo bienalístico. Hace ya bastantes años co-comisarié en la Bienal de Turku en Finlandia y después Momentum, la 10ª edición de Momentum, que es una bienal en Noruega, en Moss, y el 2015 el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Vamos a hablar de lo que es este formato, ¿no? Y lo que significa, los deseos, lo que esconde, los tiempos. Para mí sigue siendo interesante preguntarse constantemente el qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué posibilidades podemos encontrar en los recovecos de esta ultravelocidad que nos acompaña siempre, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hola a todas, todos. Yo soy Elena Lugo, soy mexicana. Soy historiadora del arte y curadora y ahora mismo dirijo una organización que se llama Terremoto, y en Terremoto lo que hacemos es tratar de visibilizar las prácticas artísticas y curatoriales marginadas por el legado moderno colonial a partir del arte contemporáneo y sobre todo con un enfoque en Latinoamérica. Tenemos ahora mismo 2 proyectos grandes, una revista digital en donde pueden leer pues ya un archivo de más de 1 década de bienales, exposiciones y prácticas artísticas del continente americano, y ahora estamos inaugurando un programa de residencias para artistas latinoamericanos dentro del continente americano, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé bien por qué me invitaron, pero bueno, Terremoto se emplaza desde el pensamiento crítico, que creo que eso es algo que les interesa mucho, ¿no? Considero también que Terremoto es algo hereje, ¿no? Desde muchos lugares, y que creo que hay varios puntos de conexión. Y bueno, creo que también siempre traer un punto de vista de otro continente es siempre un contrapeso a estos cánones hegemónicos occidentales, para pensar también, tener un referente desde donde se piensan de pronto, bajo qué otras condiciones se pueden realizar proyectos como las bienales, y sobre todo cómo las bienales pues instauran un poco estas relaciones entre la imaginación social, la imaginación institucional, la imaginación colectiva, la imaginación curatorial. Y creo que desde ahí también podemos empezar con la cuestión territorial, porque eso sí, es verdad, es uno de los motivos
también son las líneas temáticas. Y puedo empezar quizás con Yaiza, porque eres de aquí. Yaiza, perdona. Uy, estoy emocionada. Pero sí, eso, territorio. Y también de decir eso, ¿no? Estamos aquí en Tenerife, también es un contexto donde han habido bienales anteriores y aquí tenemos una nueva. Así que si puedes contextualizar un poco de dónde viene esta bienal y... Sí. Hombre, seguramente venga de la imaginación de cualquier político de turno, ¿no? Al que se le haya ocurrido que una bienal era lo que hacía falta, que suele ser más o menos lo que sucede en todas partes, ¿no? Yo no tengo muy claro que la bienal, o sea, que retrospectivamente te puedes imaginar que todo esto es que él está bebiendo de la Bienal de Losail o tal, pero yo creo que esto es una ficción absoluta, ¿no? Para a lo mejor algún historiador despistado del futuro. Pero también es verdad que a lo mejor, más allá de pensar, ¿no?, el sentido como casi intraartístico que pueda tener la Bienal en Tenerife, quizás sí es cierto que la cuestión... o sea, las bienales al final, o sea, ¿no? O sea, si pensamos en las exposiciones internacionales o en el proyecto posguerra de Kassel, ¿no? de dar una especie de visión de lo universal, donde hay un centro, hay unas periferias, pero todo el mundo coexiste armónicamente, documenta ya tenemos la prueba absoluta de que ese modelo de bienal está absolutamente, o sea, se ha vuelto completamente indefensible, ¿no? O sea, ya no hay manera de imaginar que esa idea hegemónica de bienal, como el sitio de encuentro de todo el mundo en un plano de horizontalidad, tiene la más mínima validez. Con lo cual, en el fondo, al final ya importa relativamente poco si lo haces en casa y lo haces en Tenerife. Y una cosa también como muy banal, o sea, el hecho de que yo crecí aquí y me fui con 16 años huyendo, porque me parecía que vivía en el culo del mundo, como seguramente le parecía a mucha gente de mi generación, y que aquí no se podía hacer nada, ni había nada. Y por supuesto, ahora ya no vives así, aquí, porque hay una cosa que se llama Internet, que se han inventado, que es maravillosa y que resulta que da igual. O sea, que estás viviendo aquí de una manera muy diferente a cómo se vivía hace 30 años. Entonces, quizá podemos meternos después a cosas más concretas que tienen que ver con Tenerife y con su relación con el turismo y su relación con el colonialismo y todo lo que quieras, pero también es verdad que hay como, o sea, la cuestión literalmente geográfica, ¿no? O sea, la idea del punto de encuentro, o sea, creo que la Bienal se ha quedado, o sea, como un resto de un mundo que ya no existe, ¿no? Y esto importa y quizás se nota más... cuando le quitas todo el fanfare, ¿no?, de una Bienal de Venecia, que todo el mundo habla como si no has ido a Venecia, resulta que no existes o algo. Bueno, ¿no? eso es un gran tema. Eso es un gran tema. Hoy cuando estábamos en la comida, voy a entrar ahí. Hoy cuando estábamos en la comida hemos hecho un poco este conversatorio a nuestro modo, entre papas arrugadas y ropa vieja. Y... hablamos justo concretamente para nosotros fue muy importante a la hora de recibir este proyecto lo que no queríamos a nivel curatorial con la Bienal. Y entre ellos estaba esta edición de la Bienal de Venecia. Absolutamente terrible. Es decir, como de... Estas grandes exposiciones muchas veces albergan como una idea de intentar tanto, que de tanto que intentas no intentas nada. Y al final entras en cuestiones políticas que son de extrema importancia, que tienen que ver con la vida, pero de una forma completamente banal y fashionista. Como de repente estamos hablando de territorio, de identidades, de colonialismo, de raza, pero lo hacemos como quien pasea por un Versalles. Entonces, ¿hasta qué punto se puede atravesar en ese tipo de proyectos tan monumentales que también implican evidentemente una capa enorme de turismo y de mercado y de quién está y quién no está? Y hablábamos también como de los artistas que no cobran en la Bienal, pero sin embargo es todo como te pagan ¿sabes? En glow. En prestigio y visibilidad. En visibilidad, o sea, es una cosa El como... mejor pago. Y aquí, por ejemplo, no fue así. Aquí todos los artistas han cobrado, todos los artistas han recibido producción, la mayor parte de las obras son nueva producción y como ver cómo esas disonancias un poco fue la manera en la que Ángels y yo intentamos como afrontar el hacer una Bienal en un tiempo extremadamente corto.
Que creo que, a ver, es importante traer la Bienal de Venecia haciendo esta pregunta que ya llevamos décadas haciendo, que es si la Bienal sigue siendo un formato relevante, ¿no? Y siempre es importante regresar al origen, porque la Bienal de Venecia es la primera Bienal que lleva desde finales del siglo XIX, que se inaugura además en un momento en el que buscaba hacer esta cosa nacional, de muchos pabellones, y creo que lo que pasa con la Bienal de Venecia es que permanece como replicando ese modelo decimonónico en un mundo que ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces creo que esta Bienal de Venecia, y un poco, o sea, a mí me da un gusto enorme saber que fue un referente de cómo no hacer las cosas, ¿no? Que además fue curada por primera vez por un curador latinoamericano, Adriano Pedrosa, y que planteó una serie que además se llamó Foreigners Everywhere, y que planteó como un montón de cuotas, ¿no? Indigenismos, negritudes, y como que metió todo en una especie de escaparate en donde no había profundidad, no había matices, y parecía que se estaba exotizando absolutamente pues, todas estas disidencias, ¿no? Y entonces haces una bienal en donde más que celebrar esta representatividad se criticó porque no había profundidad, no había contexto, no había lectura, no había forma de entender las cosmovisiones de los pueblos que se estaban representando, solo era como la entrada a un mercado, ¿no? En ese sentido creo que eso, ¿no? Esta bienal es como el epítome del desgaste de las bienales, ¿no? Es este punto de inflexión en el que creo que debe haber otras contrapropuestas, ya no desde Venecia, sino desde otros territorios, en donde realmente se hagan bienales como con otro sentido curatorial mucho más íntimo, como mucho más pensado y mucho más profundo, ¿no? A mí creo que me pareció un acierto tremendo que fuera una bienal de 12 artistas, ¿no? Que bueno, hay muchas constelaciones y más satélites y más cosas sucediendo, pero creo que hay una forma como muy específica de pensarlo, ¿no? Porque además a las bienales contemporáneas se les exige que sean relevantes estéticamente, políticamente, socialmente, que sean radicales, que sean inclusivas. Entonces, o sea, tienes estos curadores esquizofrénicos tratando de curar bienales en donde quepa absolutamente todo, y pues eso de pronto no implica nada, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, creo que son cosas para pensarse, ¿no? Cómo hacer a lo mejor bienales más concretas, más ancladas a lo local, al territorio, y con una perspectiva curatorial clara, ¿no? De hecho, a ver, una bienal no es nada más que una exposición o un proyecto que tiene 2 años de preparación. Estamos hablando de la posibilidad, supuestamente, en un mundo ideal, estaríamos hablando de la posibilidad de investigación, de pensamiento, de producción, alejándose de la ultravelocidad del ultracapitalismo. Es un formato. Como formato vemos distintos ejemplos en negativo y a lo mejor, si tenemos suerte, en positivo. Para mí el hecho de que siga existiendo Venecia es positivo, porque vemos algo que está fuera de lugar, vemos algo que está fuera de tiempo más que de lugar. Es una plataforma, un momento basado en la idea de lo nacional, cuando los artistas en el fondo no tienen por qué representar naciones. Vamos a ver obras de arte, pero toda la estructura, además de ser nacional, es de un sistema nacional sobrepasado por el tiempo. O sea, no puede ser que según qué países tenga una representación más grande de la que realmente tienen, y esto es lo que está pasando en Venecia. Para mí es interesante el poder visitar algo y asumir una historia. Hemos visto muchas bienales que han tenido una edición y no más. Esto no es una bienal, entonces, o sea, la bienal empieza también cuando ves que esto se puede mantener como un espacio, un tiempo donde artistas y curadoras puedan trabajar, o podemos ofrecer una posibilidad de trabajo real, ¿no? Estamos muy acostumbrados a una producción muy, muy rápida. Yo creo que deberíamos también defender modelos de trabajo donde podamos pensar, donde podamos fracasar, o donde podamos compartir de otro modo. Y pienso o deseo, y creo ver que estamos en un nuevo momento de cambio, y que si Venecia nace en un momento muy específico, si Documenta nace también en otro momento político muy específico, con otra voluntad política, si en los 90 aparecen un montón de bienales que representan este deseo post caída del muro, donde ya hay un único proyecto político que se argumentará a través de bienales de carácter liberal, ahora están apareciendo otras cosas, desde otros contextos y desde otras voluntades.
Lo que pasa es que creo que también tiene un rédito que está, o sea, el return on profit se está, porque claro, en algún momento parecía que cualquier ciudad de provincia necesitaba una bienal y que se situaba en el mapa y toda aquella retórica. Cuando ya ves el mapa de la Biennial Foundation y básicamente todo el mundo tiene una bienal, claro, ya deja de ser tan... Pero la cosa que dices, bueno, si la bienal al final no es más que como una porción de tiempo que te das y unos recursos que te das, claro, pienso que igual necesitamos un sindicato más que una bienal, ¿no? Y ahí, Eso también. sí, ¿no? Eso claro, igualmente. Por esto, porque o sea, si lo piensas realmente, ¿no? O sea, cuando decía Elena, pues esto es una cosa que se inventa en Venecia, que realmente bebe de las ferias internacionales, que son la cosa más colonial colonial y turística que se podría haber jamás inventado. Quiero decir que es un invento relativamente reciente, entonces yo también creo que hay que poner sobre la mesa que a lo mejor tampoco tenemos por qué estar tan aferrados a la idea de que hay que reinventar la Bienal. Quiero decir, una cosa también un poco como caprichosa, ¿no? El momento ideal son 2 años, pero yo qué sé, vamos puestos a reinventar, inventemos una quinquenal y así tenemos 5 años que alguien nos paga un sueldo, ¿no? Yo qué sé, si esa es la única virtud. Pero creo que, claro, o sea, está el formato temporal, está el marketing, pero el marketing va ligado a una cierta idea de globalidad. O sea, ahora la resaca de Bienal que tenemos es la Bienal el formato de Bienal noventero, que nos decía que como gente del mundo del arte estábamos infinitamente conectados, como decía Nokia en aquella época, ¿no? Y entonces... esto es lo que de repente parece una auténtica estupidez, es decir, o sea, estábamos tratando de replicar el modo de vida de unas élites transnacionales que al tiempo nos están fastidiando la vida, como hablábamos antes, ¿no? O sea, nadie te paga, pero tú estás en un hotel de 5 estrellas, bueno, sabes muy bien por qué te pagan el hotel, pero no te pagan un sueldo. Vendes el abrigo. Claro, ¿no? O sea, esa lógica emocional completamente cruel, ¿no? De tratar de existir cuando eres artista o trabajador cultural en un espacio sin fronteras, sin pasaporte y tal. O sea, es la fantasía del 2000, del mundo sin fronteras. Entonces, hay algo muy, muy caduco en esto. ¿Cuál texto? Justo voy a hacer un pequeño apunte porque también, y ahora comento como ahí, que si queréis levantaros y mirarlos, hay una publicación de Terremoto que justo abre la publicación hablando concretamente de esto de los primeros 20 años de este siglo y de cómo todo este ultracapitalismo a nivel mercado, a nivel espacios autogestionados, a nivel formato institucional, ha ido colapsando y entrando en un lugar como de ultravelocidad en el que, pues eso, la cuestión del fracaso, lo que comentaba Martí, como cierta posibilidad de, pues no sé, de aceptación del monstruo para poder como darle la vuelta por otro lado. Y luego yo te quería hacer como un comentario ya como... Porque yo soy... O sea, ahora mismo estoy como haciendo una función de comisario, pero soy artista también. Como muchas personas en estas islas, como yo también, nos marchamos porque, bueno, pues la vida y vas haciendo muchas cosas. Y hay una cosa que hemos notado muchísimo en el hecho de que se llame Bienal a este proyecto, es la forma en la que las personas reaccionan, tanto dentro del equipo, digamos, o los artistas, o incluso nosotras, como que de cara afuera, ¿no? Como de repente... que sí, le da una aura benjaminiana. Sí, claro, de repente es como si te hubieran caído estrellas por encima y es como, bueno, realmente estamos comisariando un premio, que es una colectiva, que de esa colectiva hemos intentado hacer algo más, o sea, como hacer un programa público más extenso, exposiciones entre exposiciones, intentando como romper un poco el formato, pero realmente estamos hablando de esto y esta es una primera edición, no sabemos si hay una segunda. Pero sin embargo de cara, voy por la calle o la gente me comenta y casi es como si fueras, no sé, o sea, es poner la palabra y la gente ya... Sí, es muy diferente a que ser simplemente comisaria de una expo. Claro, ¿no? Una expo muy grande con... Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace a esta bienal o a una bienal? Yo creo que es el deseo de marcar históricamente. O sea, la bienal parte de esa voluntad de tiempo y es ahora estamos mirando algo y esto va a afectar al futuro o como hemos visto el pasado. Entonces son enclaves, posiciones arrogantes de definición de un vocabulario o de una gramática. Entonces, por eso se convierten o lo convertimos en momentos importantes. ¿Significa que estamos menospreciando todas las otras exposiciones? No estoy seguro. Porque en este contexto, ahora estamos en una institución, después de la Bienal habrá otra exposición. ¿Es menos importante?
¿Es más importante? No lo sé. También es algo que nos dice el tiempo, ¿no? El paso del tiempo, qué significa una edición, qué significa tal edición. La edición anterior de la Bienal de Venecia estuvo muy bien. Sí. La parte comisariada por Cecilia Alemani, donde revisa la historia del arte desde un punto de partida feminista, donde está incluyendo no únicamente otras voces, sino otros modos de hacer, y lo hace desde el contexto decimonónico, sobre pasado, y sabe cómo utilizar la máquina para generar otro tipo de lenguaje, a lo mejor, y no con la necesidad de convertir todo en un producto que entre en un mercado que después se revaloriza y va termina donde todo termina, ¿no? Creo que hay este deseo como de lograr crear un momento histórico. Y de nuevo la arrogancia, ¿vale? Pero por eso, porque pero necesitamos esto en sí, permanecer. claro, a ver, o sea, el formato de Bienal del que estamos, digamos, de resaca es plantar la bandera en el presente y decir esto es, ¿no? O sea, por mis huevos que los 2 últimos años se significan en todo esto. Y además, lo que significará. Sí. Y además son los 2 últimos años, pero yo puedo coger a alguien de hace 50 años y hacer un gesto benjaminiano y decir que esto es el presente ahora y todo. O sea, es un gesto de definición del presente, ¿no? O sea, en el fondo es como si yo ahora saco un libro que le digo, o sea, en lugar de sacar un libro simplemente, digo, este es mi libro que marca época, para que se lo lean, ¿no? Gracias, o sea, de nada. efectivamente, hay algo como muy arrogante que nadie, o sea, el término bienal no lo lleva implícito, pero el modelo de bienal en el momento de su crecimiento así a la champiñón tenía esto muy implícito. Y en el fondo era porque había una... o sea, lo que había en ese momento era una fantasía a la que había que dar narratividad, que era esta fantasía del mundo sin fronteras. Sí. No solamente va a haber un mundo sin fronteras, sino que además hay una parte del mundo, que es Occidente, que ahora ya vive del copyright, que esto era la economía creativa, y que por tanto se enarbola a sí mismo como... Pero ¿qué fantasía de lo globalizado? O sea, ¿a qué fantasía te refieres exactamente con esto que dices? Cuando al final, o sea, la institución de las bienales, que es la Bienal de Venecia, tiene estos gestos patrióticos rarísimos de que haya un pabellón por país, que además es un despliegue de las inequidades y de las desigualdades del mundo, porque un pabellón no tiene el mismo dinero que el otro y hay el pasillo de los pabellones imperiales donde está Reino Unido con Francia, con Alemania. Pero el universalismo era esto, ¿sabes? O sea, el universalismo era decirte que, o sea, estamos todos en el mismo universo y algunos funcionamos mejor que otros, claro. O sea, esa era la fantasía. Un mundo sin fronteras en el que tú trabajas en una fábrica y yo soy diseñador gráfico. Claro, eso es lo bonito de la globalización, que me salga bien a mí. Ahora lo que estamos viendo es que ahora ya estamos en otro momento, ¿no?, geopolítico, de reintroducir Ha fracasado el modelo, ha fracasado. Claro, y entonces, o sea, a lo que voy es que creo que como que tenemos que hacer un ejercicio de acelerar el hacerse viejo de la Bienal, porque creo que hay algo extremadamente problemático en este gesto de defender, ¿no?, la visión panorámica del presente, el anticipar casi el futuro, ¿no?, el decir desde aquí. Se pueden hacer, o sea, yo creo que cuando tú hablabas de bienales locales, ¿las puedes llamar bienales? O a lo mejor ya tenemos que asumir que el término, digamos, está demasiado atado a ese periodo pequeño en el que la bienal iba a ser una exposición universal, pero como en bien, ¿no? O sea, porque en el fondo era asumir todos los dejes de la exposición universal, pero hablando de resistencia, de contrahegemonías, pero siempre, digamos, con unas reglas del juego que jamás hubieran dado ocasión a otra cosa que un refuerzo de la hegemonía absoluta. Entonces dices, si lo haces desde lo local, o sea, si piensas lo que tú hablabas, no sé si el propio término te hace falta para algo, te hace algún favor, o en el fondo puede como casi hacer opaco las intenciones que puedas tener, ¿no? Es que pareciera también que, o sea, ya desde que se enbienaliza la cosa, hay también como una agenda muy específica, ¿no? Como que responde a ciertos intereses y ciertas como temáticas de moda que tienen que aparecer dentro de las bienales, ¿no? Y que tienen que ver con temas que se llevan luchando por años, pero que de pronto pareciera que son la cereza del pastel y que tienen que ver con indigenismos y que tienen que ver con contranarrativas y que tienen que ver con el cambio climático, ¿no?
como que hay ciertas agendas que, o sea, siempre hay que ser sospechoso, ¿no? Siempre hay que sospechar de las narrativas instauradas desde las grandes instituciones y desde dónde se enuncian y a quién le benefician, ¿no? Al final. Entonces, no sé, o sea, creo que al final es como este doble juego, ¿no? Es esta fantasía de que se está construyendo la historia del arte del presente, pero por otro lado hay como una pérdida del terreno de lo que lleva, de las motivaciones para hacer una bienal. Y bueno, una observación que también, eso como el desgaste, pero también el fracaso, ¿no? De un mundo sin fronteras, es que lo que veo yo desde hoy en día de muchas bienales recién son que es básicamente una exposición que se va moviendo de un sitio al otro con las mismas temáticas y los mismos artistas dentro. Y esto también lo veo como sistemático de esta pérdida de eso, de poderte poner en un sitio, de poder conocer algo. Y de hecho también la Bienal así se hace como un mundo turístico de todos los mismos artistas, coleccionistas que se van moviendo de un sitio al otro. Ya, a lo mejor es esta resaca fin de ciclo, donde estamos repitiendo un modelo que ya lleva 20 años, donde se genera esta nueva idea internacional, no del 36, sino de un internacionalismo liberal. Pero sí que es un momento de cambio, porque sigue habiendo esta posibilidad crítica. Creo que podemos, o sea, que en el contexto arte es un contexto que se define desde la criticalidad, no siempre es así, pero también desde un contexto institucional. Vemos cada vez más esta voluntad de repensar. Somos, como contexto cultural, uno de los más kamikazes que hay. Yo no he visto nunca en el cine a alguien diciendo vamos a eliminar las películas de terror, ¿sabes? No, como formato. Y nosotros lo hacemos constantemente. Bueno, no voy a defender el hecho de que según qué cosas debían existir siempre. Simplemente cómo trabajamos con el vocabulario, cómo definimos esos modelos de funcionamiento y también cómo la criticalidad a veces se convierte también en una herramienta de posicionamiento de poder. ¿Desde qué posición puedes criticar? No siempre se puede criticar. Hay muchos artistas que si les dicen ¿quieres participar en esta bienal? Dirán que sí. Obvio. No, pero yo no creo que sea una cuestión como de hacer un heroísmo, de decir no, yo este mes prefiero no cobrar nada para mantener mi alma pura. No. A ver, lo que pasa que sí es cierto, o sea, no hemos mencionado, por ejemplo, el mercado, que es obvio, ¿no? Bueno, o sea, y no hemos mencionado el hecho de que lo que estamos viendo claramente, o sea, de siempre, cuando alguien decía, no, hay que patear a la institución, ¿no? Siempre tenías las amigas que te venían del sur global y te decían, Mary, ya me gustaría a mí tener una institución, ¿no? La que fuera, para que de vez en cuando le pudiera mandar yo. Quiero decir, obvio, lo que pasa es que ese ejercicio de desmantelamiento de lo que queda, del estado del bienestar que pensaba que teníamos que tener una infraestructura cultural para que no nos hiciéramos comunistas, o sea, esto ya es una cosa que va por su propia inercia, quiero decir, tampoco, ya no hace falta decir hay que destruir las instituciones porque ya se van destruyendo ya solas. Lo que pasa que el tema es que va a haber menos para repartir y todo lo que haya pues seguramente vendrá muchísimo más condicionado por cosas como el mercado que explican a su vez porque vemos a los mismos artistas repetidamente una y otra vez, etcétera, etcétera. Seguramente pues son los únicos que pueden sobrevivir porque tienen galeristas, etcétera. Pero voy a abrir un melón, la academia. Es decir, ¿quién se puede permitir estudiar en determinadas universidades, en determinados países de Europa? Te lo digo yo que les doy clase. Por eso te abro el melón, sí. Es como de esos nombres. Yo pensando, por ejemplo, estas últimas semanas, y las veces que he tenido el gran placer de poder comisariar cosas aquí en Tenerife y poder volver a casa un poco, veo el nivel artístico que hay en Tenerife y lo comparo con otros lugares en los que tengo que trabajar y alucino. Y también alucino de la falta de recursos. Y esa misma falta de recursos se convierte en otra cosa. Por eso esto como de quizás darle la vuelta y como también asumir que el mercado está podrido. Todo lo que tiene que ver con del arte y en general, ya me voy a poner yo aquí como muy antisistema, está podrido. Poco se puede sacar de ahí, pero sí que yo ahí comparto con Martí un poco de momento naif
de decir, bueno, si esto permite que de alguna forma quienes tienen cosas que contar, cosas que hacer, pero no hay recursos, no tienen acceso a determinados canales que son los que te abren los pasillos para entrar a determinados sitios, si se puede entrar por ahí como un virus dentro del formato, bienvenido sea. Y entonces ahora solamente se necesita algo parecido a las artes y humanidades que se llama creatividad, digamos, para aplicarse, ¿no? Aplicarse en tecnología, aplicarse en tal, pero no, o sea, esto del arte queda casi como a nivel, o sea, ya te digo, de políticas estoy hablando de Gran Bretaña, como una especie de resto incómodo que no sabe muy bien qué hacer con ellos, pero que más bien como que se busque la vida. Que la retórica de Margaret Thatcher, de la gente paga para ir a ver al fútbol, pues que paguen para ver un museo si quieren, o sea, a mí ¿qué me cuentas? Entonces, si estamos ahí, yo sí que creo que hay dos opciones, es decir, o sea, piensas, bueno, es un sistema descarnado, pero vamos así a hacer un todo contra todos y que se salve quien pueda, o quien tenga padres ricos, que es, también te digo, es un poco como el currículum oculto con el que llegan muchas alumnas de 20 años a clase, que se trata de competir entre ellas y tener una página de Instagram muy potente para que alguien les haga una cosa absolutamente desesperada y terrible para la psique, o tratar de pensar cómo se puede organizar algo de otra manera, que puede pasar por hacer algún tipo de demanda respecto al Estado, pero sospecho que ahí ni siquiera hay mucho futuro. No lo sé, ¿eh? Yo otra vez volviendo a lo naif. Pero tú vienes de Escandinavia, No, entonces a ver, claro. Lo Lo he puesto, lo he puesto. Que también... Aquí de también- todo. No, pero digo, ahí todavía tienen perras. También se está desmontando, porque Sí. es un proyecto político global que consiste en eliminar la cultura del arte y toda posibilidad crítica, y no es únicamente el capitalismo, es una parte del capitalismo que está ganando. Entonces, a lo mejor sí que es factible hablar políticamente y hablar con las personas que están llevando este proyecto político, porque tienen nombres y apellidos todos, y tienen responsabilidades ahora además, porque van ganando. El hecho de verlo ya es importante, es decir, esto está pasando porque es un proyecto político que consiste en la eliminación del pensamiento. Sí. Sí, sí. Y así lo que gana es únicamente el capital y el ultracapital, y lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Podemos generar eso, elementos discursivos para ser conscientes de esto y para además como presentar o plantear otras posibilidades? Bueno, Ay, perdón. Bueno, que esto de la eliminación de la crítica, de hecho, también es una cosa que empieza con las academias. Y creo que yo y Elena, las dos, pasamos por instituciones en Londres. Y ahí se veía claramente que esto, como sí, desmantelar todo como la educación, que lo importante es entrar y pagar. Y después da igual lo que hagas, porque no hay crítica. Es solamente tú pasas tu tiempo ahí, tú pagas, y es como esta interacción de clientela y acabar. Y ya está. Y desde ahí esto se extiende, y también ahora, por eso también te invitamos desde Terremoto, porque una de las voces críticas donde aún se puede pensar y también criticar lo que está pasando en el mundo del arte, que eso casi está desapareciendo también. Casi no existe. Sí, Lo que es muy espacio. alucinante cuando estamos con este invento que es el Internet, donde las plataformas existen. O sea, ¿cómo puede ser? Una cuestión es que tengas personas que lean, pero ¿cómo puede ser que no se publique o se distribuya muchísimo más? Me sorprende. Me sorprende. Tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, o sea, se publicaríamos Tenemos si tuviéramos tiempo de para escribir. ver series enteras en Netflix. Maratones. No, pero a ver, yo regresando un poco a este pensamiento apocalíptico y a lo que Yo decías. también quiero retomar por ahí, ahora pido la palabra después. Yo también, o sea, no sé, como que yo me divido un poco mucho entre esos dos lugares, ¿no? O sea, por un lado quiero creer que realmente el arte sigue siendo este refugio utópico, o que realmente puede hacer algo. Por el otro, de pronto siento un desencanto total de todo, ¿no? Pero sí creo que estamos como en un punto de inflexión en el que, o sea, tiene que ocurrir algo ya, por favor, ¿no? O sea, ya sea que se quemen todas las bienales y ardan, o que realmente sí nos volquemos otra vez a la crítica institucional, que pues también está muerta, fue cooptada por los mismos cubos blancos que la protegen ahora, ¿no? O sea, ya se instauró cómodamente en la institución, fue cooptada por la institución,
revolución, y entonces pareciera que no queda mucho más por decir, ¿no? Y también desde Terremoto el esfuerzo que hacemos todo el tiempo para invitar a estos autores a que sí presenten una perspectiva crítica sin miedo, o sea, como que no sé, es de pronto, o sea, como que creo que estamos un poco navegando entre estos dos lugares, como de desencanto y apocalipsis total, pero también en volver a pensar que el arte sí tiene una potencia ahí, que a lo mejor un día deja de responder a los mercados y se arma como de este instinto revolucionario para poder pensar siquiera otras posibilidades, ¿no? No sé. Yo voy a meterme también aquí en apocaliptismo, pero me voy a meter desde teología. Se acabó no estamos usando bien los términos. Si hablamos de apocaliptismo, estamos hablando de un mundo que se destruye para que venga otro. Es una crisis, es un cambio. Y también voy a jugar una carta, porque es como mi carta. Yo estudié en una universidad pública, vengo de una familia con recursos los justos. Llevo 10 años dirigiendo un espacio independiente, yo haciendo mi propia carrera, conmigo también han entrado otro montón de personas con las que continúo trabajando y creo que sí se puede, sí que se puede. El tema es pensar en que también es necesario tener actos de fe. Si pierdes eso, lo perdemos todo. O sea, hay momentos de crisis en los que dices, mercado no sé qué, yo rara vez pienso en el mercado. Me suda la frente. Eso, he llegado a un punto, porque es como si no lo habría dejado hace mucho tiempo. Porque no me interesa hacer ese tipo de proyectos, ni como artista ni como curadora. Si me vas a pagar, estupendo, porque yo por dinero hago lo que tú quieras. Pero creo que sí se puede, y creo que es algo como que también es muy plausible, volviendo al contexto tinerfeño, en el que hay un ecosistema súper vivo, con muchísimo talento, con muchísimas miradas que no están pautadas por esas grandes academias, sino que ves otras formas de hacer, que prácticamente casi todas las personas que conozco del contexto pues son igual que yo, que comisarian, hacen música, escriben, son artistas, dirigen centros o hacen como de que se pueden encontrar formas al menos de subsistencia, y en esa forma de subsistencia se genera comunidad. Entonces, para mí es una idea de apocaliptismo, pero de un apocaliptismo teológico. Si perdemos el acto de fe, que también es una perspectiva como muy anarquista, que es algo que me toca, entonces ya no hay nada. Entonces es una carrera de relevos en las que en algún momento, si te agotas, déjaselo a alguien de confianza y esperemos que esa persona continúe con eso. Pero el colapso es general. No, claro, a ver, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo básicamente en todo. De todos modos, yo estaba hablando de un apocalipsis, digamos, generalizado, no particular del arte, como ¿no? O sea, el zombie. Bueno, a ver, hay pero es que esto incluso, o sea, es que hablábamos antes de la temporalidad de la Bienal, o sea, es que afecta incluso a esta idea, ¿no? De que cada 2 años o sea, yo puedo hacer planes quinquenales de tal, o sea, estamos con un attachment afectivo respecto al tiempo que ha cambiado también, o sea, claro, que ahora ya parece que 5 años más si aguantamos es como todo un logro, ¿no? O sea, ya como plantearte que vas a hacer dos documentas más, o sea, wow, la humanidad aguantó hasta la documenta o la 20, jubilación, eso claro, es impensable ya. Efectivamente, ¿no? Pero, a ver, estoy de acuerdo contigo y por supuesto además yo pienso, o sea, que el arte, obvio, tiene que ser una cuestión de fe, o sea, sí, dedicarte al arte y ser cínica es que ser fundamentalmente estúpido y inmensamente rica, ¿no? Porque de todas las cosas que se puede hacer en la vida, ser alguien que se dedica al arte cínicamente es una ocupación un tanto perversa. Pero hay muchos, también te diré que eso, bueno. Bueno, porque esto seguramente es más pose que otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, desencantados estamos. Ahora, la cuestión de si se puede, es curioso porque yo, o sea, comparto tu opinión de la escena aquí y creo que también se hará cada vez más duro. Es decir, o sea, yo creo que han habido años donde era medianamente posible sobrevivir. Ahora esto no es tan fácil. O sea, ahora sobrevivir en Tenerife se ha vuelto casi, Bueno, yo diría casi que más difícil. Hace 20 años cuando yo me fui era imposible imaginar lo que hay ahora también. O sea, sí, como hay unos claro, vaivenes. obviamente, por otras cuestiones, ¿no? Por la cuestión de aislamiento, de lo que se parecía una comunidad muy aplastante y asfixiante, que ya no está así, pero el coste de la vida en esta ciudad está completamente disparatado. Porque si te digo, o sea, en Londres es posible mantener un espacio, y conozco gente que mantiene espacio. Yo mantengo uno en Madrid. Es literalmente heroico, es decir, o sea, una puede ser héroe, pero no se lo puede
no lo puede exigir de todo. O sea, si el No, grado... no. No, yo sé que no lo exige, pero lo que me refiero es que Estamos locos. si No, lo que no. se necesita es ese grado de dedicación, es normal que no exista, porque es muy duro. Es muy duro. Entonces, a lo que voy es que creo que o sea, yo pienso que necesitamos como mínimo mantener un estándar muy alto de lo que vamos a llamar arte. Y en ese estándar tener absoluta fe, ¿no? O sea, esto es crucial, porque si poco de si hablamos, delirio. claro, Sin o sea, eso si es no. arte de una manera como descriptiva, ¿no? Cualquier cosa que esté en la Bienal de Venecia es arte o lo que sea, esto es un bodrio, o sea... Pero justo volviendo como a estos actos de fe, a mí me emociona mucho pensar que viene una generación también de personas nuevas que van a renovar muchísimo las instituciones, ¿no? Porque al final las instituciones son las personas que hacen las instituciones y se compone de los individuos que las hacen. Entonces, por ahí yo creo que hay una fuerza que viene... Sí, que viene muy potente, como de no solo pensar las instituciones a partir de una generación más joven, sino que yo veo también muchísimas mujeres al frente de las instituciones, que sobre todo en México es una locura. ¿No? Ahorita acabamos de tener también por primera vez la primera presidenta de la historia. Entonces, no sé, o sea, como que creo que también se están ahí configurando, aunque sea de manera súper lenta y de manera súper difícil e incluso heroica, como otros modos de hacer las cosas en común, ¿no? Y que creo que ahí es donde radica ese acto de fe. También un extra, y es el hecho de que estamos como casi planteando una dicotomía entre lo institucional y lo parainstitucional. Lo institucional es absolutamente frágil, es una construcción también muy, muy frágil y al final nos va a tocar defender las instituciones. No, es que creo que toca ya, vamos, o sea, toca hace varios años ya. Y es lo que significa que a ver si pensamos como contexto, cómo podemos eso, entender las dinámicas internas, a ver si nos olvidamos de una idea de competitividad individual, a ver si intentamos generar otros sistemas de comunicación, porque sabemos que los que hay no nos van a funcionar, porque no son los que hemos querido definir, ¿no? Contextualmente, son imposiciones estructurales. Si logramos esto, insertar posibilidades en sistemas frágiles, a lo mejor algo podría cambiar. Necesito mantener esta idea de fe, ¿no? Porque si no, nos vamos. Si no, me muero. Y estamos demasiado como pensando que nos vamos constantemente y llevamos décadas de crítica institucional y de saltar de la crítica al análisis institucional y de pensar que la siguiente generación no va a solucionar. Pero yo, eso, hablando con gente más joven, dicen, sí, lo podemos solucionar, pero ¿qué responsabilidad tienes tú? Ya, bueno, O sea, sí, como que ¿tienes sentimiento de culpa a nivel individual, por ejemplo, frente a lo que está pasando colectivamente? Y está muy bien cuando alguien de 18 años te dice esto, porque tienes que repensar tu modo de ser, casi, ¿no? Como decir, uy, a ver, hay una posibilidad realmente interesante, podemos apoyarla, pero también tenemos que cambiar otras dinámicas. Y por eso este deseo, ¿no? de intentar buscar maneras de comprenderse unas a otras, intentar definir otra política. Pero mira, retomando lo que decía Raiza de la escena aquí, porque estoy de acuerdo a veces, o sea, yo durante mucho tiempo he estado dando clase en un centro del más alto prestigio mundial. Sí, ya sabemos cuál y es. realmente cuando venía aquí era cuando veía, Goldsmiths. o sea, para mí es delicioso ver lo que se produce en la Universidad de La Laguna. Es increíble. Que no es un sitio donde nadie diga, estudié en la Universidad de La Laguna, ergo voy a entrar por la puerta grande en la Gagosian, ¿no? Ahí, o sea, ¿qué creo que también ocurre cuando naces aquí? Que ya partes de la base de que no te vas a comer un bolo, o sea, nadie te va a descubrir, no te vas a encontrar con alguien en una noche que te va, lo que sea. Es decir, o sea, si sigues practicando, y claro, la gran tragedia es que mucha gente que hace cosas que están muy bien deja de practicar, pero llega un momento en que ya... Pero seguimos pensando que alguien nos va a descubrir. No, es que en Londres te pueden descubrir, claro que sí. Te podían descubrir.
hace 30 No, años. fue te un mito. descubren, Que o sea, podrían. no, a ver, o sea, los shows del Royal College y todo esto siguen siendo un hay ritual que otras funciona de esta experiencias. manera. Hay un mercado que necesita, o sea, de hecho, una de las grandes tragedias de estos pibes de que se licencian es que los descubren, pero claro, los descubren durante 2 años y luego pasan absolutamente de ellos. Claro. Pero esa dinámica existe en un sitio donde hay una red de galerías muy brutal, un dinero, o sea, un capital excesivo de gente que tiene más dinero que sentido común y que cada X tiempo necesitan a una persona joven y glamurosa que le diga el arte es esto hoy, ¿no? O sea, no, esto es así, obviamente es como la lotería, es totalmente piramidal, pero te puede suceder de una manera que aquí ni siquiera, pero a lo que quiero, o sea, es el efecto, me va a descubrir alguien el día de mi degree show o lo que sea, es como el efecto Instagram, ¿no? Es absolutamente pernicioso, o sea, voy a colgar las cosas en Instagram y alguien me descubrirá y me haré famoso y tal. Esto no, la gran mayoría de las veces no te ayuda en nada, pero sí genera un modo de relación muy particular y un modo de enfrentarte, por ejemplo, con tu comunidad muy particular. Estar en un sitio donde no tienes expectativas, prácticamente ninguna, de que hacer arte te pueda llevar a ningún tipo de estabilidad económica si no te sacas unas oposiciones de algo, genera otra manera de estar en el mundo. Y es una manera fundamentalmente amateur. O sea, esta no es mi profesión, esto es como... Pero esto quería decir antes de que, a pesar de condiciones muy malas, porque claro, en Londres te lo presentan como si te regalan esto, como tú, presenta aquí y te lo regalamos, pero en otras condiciones, digamos, de periferia, de contextos donde no hay esta red masiva de galerías o de recursos, como en Suecia o Mondrian en Holanda, siempre hay gente que sigue trabajando y sigue haciendo obra de una necesidad básica suya. Yeah. Así que eso es muy importante y quizás aquí Sí. también es donde puedo introducir también la autogestión, ¿no? Autogestión como formato de resistencia y de comunidad, que creo que también tenemos experiencia en esto y también hablando de... Claro, eso se inserta de maneras así en la institución, pero también en el mercado y siempre intentando encontrar maneras de supervivencia. Sí. Y de hecho, perdón, para regresar al contexto londinense, es una máquina, es un monstruo de 2 cabezas. El Royal College necesita del mercado para tener estudiantes a los que les convencen de que Saatchi irá a descubrirlos. Con lo cual, a la universidad le interesa este mercado porque está vendiendo su producto a unas personas jóvenes que pasaron unos años pagando unos fees bastante altos. Esto es una construcción muy específica de un lugar. Muchas veces los hijos de los propios galeristas, Claro, coleccionistas. evidentemente, pero porque es un contexto casi de familia real, ¿sabes? Es absolutamente endogámico. Ese es el punto de la pirámide, pero... No estoy seguro que sea el punto de ninguna pirámide, creo que es una isla también específica, con un modo de funcionamiento específico, que es el funcionamiento londinense. En Nueva York el sistema es otro, en París el sistema es otro. Sí, pero las personas son las Madrid es mismas, otro. es decir, o sea, las alumnas en Londres no son de Londres, son de los Emiratos Árabes, son Claro. de Alemania, son de donde sea que haya dinero, acaban en Londres, acaban en New York, acaban donde sea. Pero estamos hablando de a lo unas que me personas refiero- de una clase, es un sistema montado para una clase. Es la clase transnacional, o sea, son las élites transnacionales. O sea, Económicas. Claro, por esto hablo de la punta de la pirámide. Pero si te vas al conceptual de los 70 en la Europa del Este, encuentras trabajos artísticos brillantes. No, yo no estaba defendiendo que solo la gente rica puede ser artista, ¿eh? No, pero a lo que iba, o sea, yo quizá cuando hablaba de la cuestión amateur, que es un poco una provocación, pero, porque claro, al final estamos diciendo, resulta que cuando sales de estos centros de poder, de dinero, de donde se corta el bacalao, por usar la vernácula, ahí de repente encuentras prácticas que están muy bien, que se mantienen, pues no sé, de manera heroica, autogestionada o lo que sea. La pregunta entonces quizás sería, o sea, si hay como todo un sistema, digamos, supuesto sistema de comunicación. Yo no he ido a ver la Bienal de Venecia, no fui a la casa. Hace años que decidí que no viajo para ver exposiciones, o sea, yo no soy el tipo de persona que se puede levantar un día, me voy a Venecia, Lene, o sea, y aparte que cuando paras, o sea, hay una bienal todas las semanas en alguna parte del mundo, o sea, es como, me relajé mucho cuando dije, resulta que puedo decir que no fui a Venecia y me da igual, o sea, es como no pasa nada, o sea, no soy más tonta por no ir a Venecia. Si ese sistema no nos interesa,
Y si resulta que estamos diciendo que lo que habría que promover es esta cuestión más distribuida de que se pueda ser artista en diferentes partes del mundo, con diferentes economías, con diferentes temporalidades, etcétera, etcétera, entonces quizá si hay algo que todavía se le pueda pedir al Estado, que yo ahí es donde tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, por pedir que no quede, es como lo de los Reyes Magos, luego te lo dejan o no. Pero si hubiera necesidad de organizarse y de pedir algo, yo creo que lo que no habría que pedir es ayudas para asistir a la Bienal de no sé qué. O sea, el problema es que muchas veces lo que estamos es como tratando de poner tiritas para poder sobrevivir en unas infraestructuras que son francamente hostiles a ningún tipo de práctica que no sea todas aquellas que nos parecen horripilantes. Entonces, ¿qué otra? Y ahí digo lo de la materidad porque sospecho que esto, por ejemplo, son conversaciones que hemos estado teniendo los últimos meses con gente de la PAC en Barcelona, donde, claro, hay una conversación respecto a qué se necesita para que los artistas vivan. Una renta de artistas, como el modelo irlandés, una renta universal. O sea, yo no sé si ninguno de estos modelos son los modelos, pero claramente al final estamos hablando de lo que estamos hablando en todas las esferas de la vida, que es más redistribución, redistribuir de una manera muchísimo más organizada y no dejarlo todo a la fortuna de quien es tocado por el dedo de Zeus. Esta es una tarea, o sea, y no es crítica institucional, no es atacar a las instituciones, no es pensar cuáles son las condiciones materiales en las que se puede plantear que de aquí a 40 años alguien todavía se levante en Tenerife un día y diga voy a ser artista, mamá, y no diga y que yo creo que además va incluso más allá de la redistribución, ¿no? Que es totalmente, o sea, tienes toda la razón, pero creo que va incluso antes, ¿sabes? O sea, al menos en Latinoamérica realmente ni siquiera hay condiciones justas. Ya tú que digas un income universal para los artistas y qué se necesita, cuáles son las mejores condiciones, o sea, no hay pagos para artistas en los museos, te pagan con la visibilidad y con el prestigio, no hay suficientes becas, y eso te lo digo desde México, que somos los niños ricos de Latinoamérica en tanto arte, que tenemos instituciones, que tenemos museos, que tenemos colecciones, o sea, ni siquiera hay como el mínimo para que los artistas puedan ser artistas, y tienes instituciones enteras procurando mucho más las cosas muertas que las vivas, ¿sabes? Y entonces es como esta cosa del vestigio y de este legado del Museo de Historia Natural cuando no tienes condiciones para sostener la vida, ¿no? Y eso es muy grave. Para mí hay algo interesante también aquí, conectando, que es esta idea de si estamos pensando en esta alteridad o estos modos de funcionar distintos o este deseo de que esto sea factible, a lo mejor un sistema también de que sea real es que el sistema de legitimación que utiliza el museo no sea necesariamente lo económico. O sea, toda esta práctica es práctica histórica, con lo cual puede entrar en el museo. El sistema de legitimación del mercado es uno y no debería ser el único. O sea, vemos cada vez más la potencia de según qué coleccionistas frente a instituciones públicas, por ejemplo, también por precariedad, ¿no? A lo mejor deberíamos también pensar y buscar estos momentos donde hay como... Y ahí el tiempo es crucial, historia. absolutamente. O sea, yo creo que a medida que hay una retirada de financiación pública en los museos, una mayor dependencia de galerías, y claro, además es que como los coleccionistas además no son imbéciles, pues a veces coleccionan artistas... Según. Bueno, a ver, no son tontos, quizás imbéciles suelen ser, pero pueden ser... quiero decir, que coleccionan, muy a menudo coleccionan artistas que están muy bien, es decir, o sea, que ¿por qué no vas a meter en tu museo? Pero supongo que ahí sí podemos hablar de una responsabilidad, ¿no? O sea, porque el hecho de tener que estar organizando 5 exposiciones en 6 meses, o sea, porque bueno, 6 meses para una exposición ya es un lujo, ¿no? O sea, pero cuando estás trabajando con unos ritmos de trabajo absolutamente, además, sin precedentes en la historia de la museología, es decir, o sea... No tiene ningún sentido. No, jamás se habían hecho exposiciones, las exposiciones permanentes que duran un año, o sea, ¿esto qué es, no? O sea, ese ritmo hace que en realidad sea mucho más fácil trabajar ya con los artistas que han sido legitimados antes de llegar a ti. Se suponía que parte de la idea de la necesidad de que existiera siquiera alguien que se llamaba curadora partía de ese trabajo investigador, de ir más allá, o sea, bueno, la idea casi etnográfica de salir de exploración a ver qué encuentras. Pero, o sea, por dodgy que funcione todo esto, que lo es cuando al final lo que tenemos son indígenas en exposición,
sí puede haber un momento de verdad en eso que tenga que ver con el asumir tú la responsabilidad de no dar el criterio de quién es artista y no por bueno, ¿no? Sino de tener que, digamos, cuestionarlo y abrir y mirar más allá, pero no hay tiempo. O sea, literalmente no hay tiempo. Pero justo eso, o sea, creo que planteas también un problema como muy importante y es como la relación entre la investigación y la curaduría. O sea, creo que cada vez se profundiza mucho menos, hay mucha menos investigación, tanto artística como curatorial, ¿no? Justo por esto, porque estamos como en speed, estamos en el fast curating, en poner títulos, reunir artistas y hacer ejes que se llaman como cualquier cosa, identidades, hibridaciones. O sea, como que nada dice nada, ¿no? Y entonces como que no hay, justo otra vez, no hay un terreno común de donde partir y creo que es ahí donde también es necesario pensarnos nuestras figuras dentro de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es el rol de los curadores? No sé si tú eres curadora también. ¿Cuál es el rol desde la educación, ¿no? ¿Cuál es el rol de las instituciones? O sea, como que creo que justo también se trata de tomar pausa y entender la responsabilidad que nos toca. Y también eso, como enmendar lo que podamos enmendar antes de pasárselo a las siguientes generaciones, ¿no? Ya. Y bueno, una cosa que no estoy de acuerdo es que sí que hay coleccionistas que lo hacen bien, pero creo que la gran mayoría no, porque no son gente que están dentro del mundo del arte y eso también es donde tiene que entrar la institución. Y porque también este modelo, así como de captar inmediatamente talento y echarlos al mercado, también viene porque tienen mercado, porque es que eso no lo harían si no pudieran como vender mucho haciendo esto. Así que sí, es eso, la responsabilidad básicamente de tener alguien con conocimiento programando y también diciendo que no al mercado que impone sus intereses. Y es una responsabilidad un poco de superhéroe, que es vamos a parar el tiempo. Bueno, pero yo hay otra cosa en la que a lo mejor hay que ser, o sea, entiendo lo de no ser heroicas y es lógico porque tiene que ver con tu propia salud ante todo, pero sí que es verdad que hay mucha más vida más allá del mercado y que el mercado no solamente no puede recoger a todos porque está limitado, sino porque hay un montón de prácticas que no se pueden vender. Es decir, que hay un montón de obras, hay un montón de formas de hacer, y voy a usar la palabra híbridas también, pero de otra forma, que se escapan a lo que un galerista incluso, porque ese es otro gran tema. Y que también sostienen lo otro, ¿no? Claro, o sea, todo hay muchos más ecosistemas ocurriendo a la vez dentro de todo este circo. Claro, pero... Y hay veces en las que eso se filtra dentro de una gran exposición, otras veces no. Otras veces se queda en lo independiente o en lo autogestionado, pero para mí el valor es el mismo. Sí, o sea, en un sistema que se resquebraja, sí, también hay grietas, ¿no? Donde se filtran Siempre hay otras grietas, cosas. y tiene que haberlas. Y creo que ahí está ese como exacto. Claro, pero, o sea, nosotros, por ejemplo, o sea, vuelvo a Reino Unido simplemente porque es Dale. Evito. Pero, o sea, en el año 2010, o sea, con Tony Blair en el 97 hay un boom de toda la industria cultural, esto iba a ser el futuro de Gran Bretaña, industrias creativas, etcétera, etcétera, la Tate Modern, todas estas... Donde ya nos cuelan el concepto de industria. Claro, no, absolutamente. Bueno, y de hecho, el libro verde de las industrias culturales europeas era básicamente Tony Blair, así se lo iba dictando la oreja de la Unión Europea, ¿no? O sea, esto vale la pena invertir en esto porque, digamos, tiene una utilidad, ¿no? Como decía Judith, ¿no? O sea, se traduce directamente en un rédito político, económico, etcétera, etcétera. En el 2010 todo esto dice, mira, resulta que esto no ha funcionado, no, esto ya no es y además estamos como en otro momento. Entonces, tienes que pensar que ahí de repente lo que decía Martí de la fragilidad de las instituciones, o sea, nos vemos con instituciones culturales que el dinero que le llega del Estado le está para estar abiertas 2 meses, si acaso, ¿no? Entonces, todo lo demás... Entonces, las prácticas que tienen que existir gracias a esos 2 meses se ven inmediatamente afectadas, inmediatamente, ¿no? Porque hay un momento donde los museos se entienden a sí mismos fundamentalmente para acoger esas prácticas. Nosotros no nos interesan las prácticas de mercado, estamos haciendo otras cosas. O sea, todo aquello del auge del arte relacional, comunitario, de la mediación, de no sé cuánto, de no sé qué, viene de hecho también
de políticas culturales que dicen, les vamos a dar dinero a las puertas, pero ustedes tienen que tener una utilidad social. Pero ahí también, o sea, creo que ahí abres otro problema, ¿no? Siento que está súper peleado como la práctica curatorial con la práctica pedagógica y los programas públicos. Y como que están trabajando desde diferentes trincheras. Y que entonces tú como curador le pasas tu curaduría al del programa público y el programa público se tiene que inventar y no trabajan jamás en conjunto. Y hay una disociación total de cómo se enuncia la mediación, los programas públicos, las prácticas pedagógicas y lo curatorial con esta aura intocable. Y no sé, o sea, creo que al menos así operan los museos en México, en donde el departamento de curaduría pareciera que no tiene nada que ver con el departamento educativo. No sé cómo sea. Ya, esto es una Mira, concepción histórica de museo, ¿verdad? Bueno, como, es que, a ver, yo justo tengo una alumna, Jenny, si me escuchas, que va a presentar una tesis ahorita en diciembre, donde lo que hace es analizar el museo concreto, el MACBA, con Manolo Borja, y cuándo aparece ese modelo, que es muy concreto, que es que Manolo Borja diga, van a haber unos programas públicos que además lo llama programas públicos y no es educación y tal, sino que se avanzadilla al programa expositivo. Entonces es una especie de research and development, ¿no? O sea, es como la investigación y desarrollo, de investigación. ¿no? Claro, como las vanguardias que van, sacan tentáculos, dicen por aquí va la cosa y entonces estás investigando supuestamente 2 años y de ahí sacas una exposición que te da pie a otro, pero ¿sabe? En el papel todo esto suena fantásticamente bien y es más, creo que se hace con las mejores intenciones, con alguien como Ribalta, o sea, y hablo desde la posición de que yo estuve en ese rol también, o sea, que no es una crítica para nada. Se intenta como poner en Marta, pero son dos momentos, al final la exposición acaba siendo una cosa que se lleva todo el dinero, el programa público tiene una temporalidad que, o sea, ¿cuándo terminas tú de investigar? ¿Cuándo se da por concluida una investigación para que pase? ¿Cómo se traslada? Porque claro, luego lo que no hay es, por ejemplo, similitud del equipo, es como un señor que investiga en un despacho y que luego que le va a contar a la señora que comisaría lo que tiene que hacer, o sea, entonces no, es verdad que no se ha encontrado un modelo que tenga sentido, ¿no? O sea, es como, lo triste es que yo creo que se necesitaba más tiempo, porque hay un momento donde lo que se proyecta es como una sensación, o sea, la investigación casi como estética, ¿no? O sea, además Claire Bishop recientemente escribe este título, ¿no? Sobre pero es mucho anterior a que ella lo detecte, ¿no? O sea, es como, somos un museo que investiga y hablamos de cosas así, invitamos a muchos señores a que nos hagan conferencias y tal. Luego esto cómo se traduce en las maneras de trabajar, en cómo exponemos, etcétera, etcétera, nadie lo tiene particularmente claro. Creo que no se dio suficiente tiempo. Pero ahora lo preocupante es que ya ni siquiera se trata de fingir muchas veces de que se investiga, ¿no? No estoy hablando del MACBA en absoluto, de hecho estoy trabajando con ellos, con lo cual no puedo estar trabajando en el MACBA, pero en general, o sea, mientras que hubo un momento donde todo el mundo quería ser un museo de programas públicos, un museo investigador, ahora ya esta moda, digamos, parece haberse eliminado, ya ni siquiera es necesario dar la impresión que investigas. Invitas a la universidad a que te alquile el espacio si es necesario. Entonces, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tamaños, que las grandes instituciones tienen una tradición histórica de separar departamentos y son reinos de taifa. O sea, no es únicamente un problema curatorial, es también un problema departamental de defensas de grupos dentro de una máquina institucional. O sea, creo que en instituciones de formato pequeño funciona de otro modo, donde las prácticas curatoriales y de aprendizaje están mucho más mezcladas, por una cuestión de números, gente que trabaja. Obvio, pero también una cosa importante, y esto no soy yo, es Jenny Warren, mi alumna que es muy lista, pero claro, también hay una cosa muy bizarra en esta idea de investigación como algo que es teórico, ¿no? O sea, de hecho la tesis de Jenny se llama La función de la teoría en estos espacios, porque en realidad son una especie como de alienígena que aterriza en el museo y hace teoría en el museo, pero quiero decir, es que el comisariado es una práctica teórica, tanto como práctica, ¿no? Entonces la idea de que necesitabas como meter filosofía dentro del museo para que allí hubiera algo que se llamaba teoría o investigación, también, o sea, eso en sí ya es problemático, ¿no? O sea, porque
o sea, no sé exactamente de qué como mal resuelto trauma surge la idea de que no para sé. investigar en un museo necesitas un filósofo, ¿no? El museo está investigando per se, de algún modo, y en tiempo real, y practicando, y es un test. Una exposición es un test también. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece que de pronto al arte se le llega a exigir una inmediatez que no sé si tenga, ¿no? O sea, como que se le exige como que sea para todos los públicos, que sea fácil, que sea digerible y al final, pues no tanto, ¿no? O sea, y lo hemos visto, o sea, desde el siglo pasado hay una creciente intelectualización, academización, hay doctorados ya para ser artista, ¿no? O sea, que pues no sé, o sea, como que de pronto no sé si al arte se le exige como, ay, sí, ahora, o sea, tengo que confrontar la obra y como tener este momento de anagnórisis, de revelación, ¿no? Cuando pues también hay que estudiar, hay que entender, hay que saber procesos, o sea, no sé. O sea, esto como que lo dejo un poco abierto porque yo misma he criticado como estos lenguajes, metalenguajes que impiden y que hacen súper críptica la obra, pero por el otro lado, pues también ¿por qué le exigimos al arte tanta inmediatez? No sé. No, pero Bueno, yo no yo creo, se trata... perdón. en general que le exigimos demasiado al arte. Es decir, creo que llevamos muchas décadas pidiéndole al arte casi como... Que cambie el mundo. Exacto. Y es como llega un momento en el que si aterrizamos a tierra, por un lado están los actos de fe, evidentemente, pero por el otro es como hay muchas más corresponsabilidades en esto. Pues cómo se habla en la educación pública, en los colegios. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Nos estamos dirigiendo a nosotros mismos todo el rato. Sí, justo yo creo que Entonces, ¿a qué llamamos investigar también? O sea, es decir, hay muchas formas de investigar. Yo a veces investigo viendo Netflix. Claro. Es decir, encuentro cosas en lugares inesperados. ¿Ves? Lo que hablábamos. Entonces, es como quizá es una cosa de acercarlo más. Por eso yo intento abrir como el melón de las grandes academias y de todo esto, porque se puede perfectamente hacer las cosas de otro modo. Igualmente, no me gusta usar la palabra ambición, pero bueno, igualmente con muchas ganas, por no sé cómo usar un sinónimo. Pero es que además, vamos a ver, o sea, no sé, cuando hablamos de esta función de la teoría como el único locus, digamos, de la investigación, no es porque uno piense que no se debe de leer teoría o que todo No, tiene claro. que ser mucho más inmediato, en absoluto. O sea, el tema es que hay que pensar que comisariar es una tarea teórica Claro. importante. Entonces, o sea, Sí. ahí estás todo el tiempo tomando decisiones que, lo sepas tú o no, están tomando partido por ciertas posiciones, ¿no? Entonces, el problema al que yo apuntaba es que muchas veces dentro de la propia institución los equipos curatoriales no tienen tiempo de investigación ninguno porque se supone que simplemente están reuniendo obras y escribiendo etiquetas, y si hay alguien que investiga, seguramente Está fuera de... está fuera. Está fuera. Y entonces se pone a leer libros sobre, no sé, Pero esto está bien verlo y pensar Sí. cómo podemos cambiarlo. Otra vez, yo tengo mucha suerte de estar en una institución de pequeño formato donde podemos hacer estas cosas y no es un problema que las cosas sean complejas y que utilicemos un lenguaje complejo también porque el público nos está pidiendo esto. Que a veces en general, una institución grande tiene una tendencia a infravalorar el público y pensar, tenemos que poner las cosas fáciles Claro. porque no lo van a entender. Es un insulto. Ya. Sí, Porque pero volviendo el un poco... mundo es mucho más complejo a veces que lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, como esa idea de investigación, de capas, los tiempos, no debería asustarnos. Y institucionalmente es un contrasentido que asuste, con lo cual entenderlo desde la curaduría, desde el centro, digamos, del marco de pensamiento institucional es importante. Sí, justo volviendo eso a estas exigencias del arte, creo que uno de los grandes problemas del arte contemporáneo es como esta narrativa de que resuelve problemas y que habla de los grandes problemas, ¿no? Hace un par de años salió un artículo en eFlux que criticaba un poco ya esta cosa de que por favor no pongan más plantitas en los museos, no van a resolver el cambio climático, ¿no? Y como que cuál era el sentido de visibilizar una y otra vez el cambio climático
emblemático a través de, pues sí, como obras en donde realmente no había nada que se llevara a la acción, ¿no? Y entonces, o sea, no sé, como que de pronto también estos límites entre cómo la acción política y social que pudiera llevar la obra, pero otra vez, qué exigencias, qué le exigimos, ¿no?, al arte contemporáneo todo el tiempo. Pero las exigencias también están en el sitio equivocado, porque estaba pensando también antes de la cantidad de comisarios en instituciones que no van a ver exposiciones y no van a visitar artistas en su taller. Hay una cantidad muy grande, porque esto no se valora como trabajo, se valora como ocio. Y eso también creo que, claro, organizar una exposición se ve como para un público como un ocio, y por eso hay como mucha confusión, ¿no?, sobre qué es la teoría, qué es el trabajo, qué es realmente hacer eso. Es que además o sea, no es nada claro que sea un trabajo, sobre todo si no te lo pagan, ¿sabes? O sea, si no puedes vivir de No, ello, si no te pagan no es un trabajo. Si no te pagan es burguesía. No, pero bueno, si te pagan, pero con eso no te da para vivir, pues seguramente, o sea, quiero decir que es que eso no está nada decidido, ¿no? Si realmente es un trabajo, es una práctica amateur. Callo. Yo, siguiendo un susurro que me ha hecho Yaiza también ahora y mirando la hora, me gustaría como también un poco abrir la conversación a quien quiera intervenir también. Si alguien tiene algo que decir y no quiere irse inmediatamente. No está completamente aterrado por el fin de los días. Pero vamos, que hay un micrófono por aquí que podéis interrumpirnos, llamarnos lo que queráis. No. Ya después de 1 hora y media interrumpimos. 1 hora y media llevamos. Espera, que te pasamos a Val. No es una pregunta realmente, sino si podrían repasar el nombre y la procedencia, tanto como personas como la parte formativo laboral, ¿no? Ah, vale. Yo soy de tal sitio, pero me he formado y trabajo en tal otro. Vale. Un poco, y yo entiendo que los 5 han expuesto aquí, pues por eso, si tienen obras aquí, o si no, o si vienen siendo otra cosa. Solo un repaso, a lo mejor lo hicieron al principio. Pero... Sí, bueno, te hacemos como un primero breve. Miramos si hay alguna pregunta más y después juntamos cosas. Sí, perfecta. Bueno, quería luego una pregunta. Nos podemos presentar cuando hablemos y así ya no volvemos. Perfecto. ¿Ya no hay? O si no, ahí empezamos con esto, sí, como... Pues mira, yo soy Raiza Maudit, soy artista, soy comisaria también, dirijo un espacio independiente, nací en La Palma, me formé en una universidad pública en Barcelona y vivo, digamos que base de operaciones es Madrid, pero me muevo por donde me llamen. Y soy una de las comisarias de esta Bienal junto con Àngels. Sí, voy siguiendo, soy Àngels Miralda, soy de Terrassa, cerca de Barcelona, pero también internacional, así que yo estudié en Roma, después en Londres, estaba trabajando en galerías en Berlín, después sigue trabajando por el mundo y junto con Raiza soy cocomisaria de la Bienal. Y bueno, nosotros 3 somos invitados solo para esta charla, no hicimos parte de la Bienal, pero un poco nos invitaron como a poner en diálogo ciertas ideas en torno a la Bienal, si son relevantes, cómo se relacionan con el sistema artístico, el mercantil, económico, las implicaciones estéticas, políticas, sociales de las Bienales. Y bueno, yo soy Elena, soy mexicana y dirijo un proyecto que se llama Terremoto, que es una plataforma editorial para el pensamiento crítico a través de textos y diálogos críticos. Y yo soy Yaiza de aquí y vivo en Londres y doy clase. Martí de Barcelona, doble nacionalidad española-sueca, y hace muchos años que estoy en Estocolmo dirigiendo una institución allí, escribiendo, comisariando. Mi gente, ¿ustedes tienen alguna preguntita? ¿Nos vamos a tomar algo? Nos podemos ir no voy a decir el nombre del sitio porque quedará muy mal en el libro, pero si no podemos ir a tomarnos una cerveza al sitio X. Al sitio. Un poco, no sé si habría que plantearse más cosas con respecto al arte. O sea, si se siente, aunque parezca un poco, no sé, raro, se siente un poco como con una especie de obligación o
un deber, o sea, como mediar de alguna manera en los posibles cambios que se deben hacer, en cómo debe cambiar la sociedad, cómo debe curarse o cómo debe, ¿no? Y que, como algo que he transmitido desde otra dimensión, que se sientan comprometidos con eso y que luego la función que tanto se saca del mercantilismo o de la forma de cómo vives, pues sea como un lastre que se tiene, de la misma que otros grandes creadores han tenido que buscar el sustento por un lado para dedicar el resto del día a su creación, o sea, que la creación tenga como una función de poner el dedo, ¿no? De tocar, ¿no? Y de hacer de que la gente pensemos más, de que se pueda ir cambiando cosas, ¿no? De estar continuamente metiendo el dedo. No lo sé si, bueno, quería un poco plantear eso. Yo creo que la tiene, o sea, es un contexto, si quieres, muy precario, pero al mismo tiempo con mucha visibilidad. O sea, si comparas con otros contextos de creación cultural, industrial, económica, lo que sea, aún siguen existiendo páginas de periódico que hablan sobre exposiciones y arte contemporáneo. O sea, es mucho más caro hacer una película que hacer un año en un museo. Sí. Y un año en un museo te da muchas más páginas en un periódico que no una película, que a lo mejor te da una recensión de una columna con 3 estrellas. O sea, como máquina de posibilidad de pensamiento y abierta a un diálogo, sigue funcionando y no hay tantas plataformas, momentos donde se pueda lograr tener una voz que además va contra nosotros, es una voz que es muy barata, porque producimos con nada. Y es algo como que tiene una base romántica que nos ha destrozado económicamente. Porque antes decía esto, en plan, se incorpora la idea de industria y a mí me chirría pensar en esto como industria porque no quiero un modelo industrial, sino quiero un modelo más de pensamiento, o sea, me acercaría más a una academia casi no que una industria, pero sí que hay una posibilidad y sí que hay como otras voces que pueden participar desde lugares inauditos, con lo cual también hay una responsabilidad, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, en relación a otros modelos que han habido en Canarias, ¿no? Con la Bienal de Arquitectura y Paisaje o alguna Bienal de ayuntamiento, se podría decir, que también hay de ese tipo, ¿no? Concursos más orientados al tema de concursos. Y la aparición de esta Bienal, que es una aparición, lo diría así, porque es como que aparece en un momento como medio de silencio, un concurso en el que por emergencia o por necesidad hay 900 personas que se presentan, ¿no? Que es una cantidad importante. Habla de emergencia y habla también de que era necesario desde el punto de vista de un lugar para personas que tuvieran visibilidad, ¿no? Es decir, había gente pidiendo espacio, ¿no? En un marco que digamos que es el canario, ¿no? Porque no estaba delimitado por un discurso, ni siquiera, era un concurso público de Bienal, en donde no había unas pautas orientativas de lo que se podría hablar, como podría ser otros ejemplos en los que he participado, a lo mejor en otras bienales, y bueno, poniéndolo eso en relación a la arquitectura, a la Bienal de Arquitectura y Paisaje del Gobierno de Canarias, en el caso de la Bienal de Arquitectura y del Gobierno de Canarias había un claro ejercicio de legitimación, ¿no? Habían voces que legitimaban un discurso sobre el territorio, concreto, en un periodo concreto de agotamiento y de deterioro de las políticas paisajísticas y territoriales en Canarias, ¿no? Es una aparición también, pero que viene a cubrir un discurso de precario, ¿no? De menosprecio, digamos, del territorio, ¿no? Ahora que estamos en una situación similar, diría yo, a la que estamos en la aparición de, bueno, si no hemos salido nunca, de la Bienal de Paisaje, con los nuevos movimientos en la calle que hay, y con a nivel nacional, es decir, la proyección de los discursos canarios a nivel nacional, porque es decir,
se está bebiendo de Canarias para hablar de la ley de vivienda, para hablar de territorio. Está más en boca la Bienal de Paisaje, pues, es una forma de hablar, pero me recuerdo más los discursos de aquel momento, ¿no? Y que estaban en aquel momento en vigor. Y por eso digo que Canarias sigue siendo el laboratorio de paisaje sin tener aquella Bienal, con aquella Bienal que fue una lavada de cara, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión sobre las apariciones, las desapariciones y lo que es pertinente, no es pertinente, lo que el lugar de los discursos, la desaparición de los discursos, es decir, solo es una puesta en común de eso. Yo sí, ¿quieres decir algo? Porque sé que estuviera, pero hablando de la Bienal, es que, bueno, la Bienal... Lo que has dicho es todo cierto. Sí, no, yo totalmente No, claro, perfecto. Pero y aparte que, bueno, el tema de esa visibilización de Canarias de la que has hablado, de lo que está sobre la mesa, de lo que vuelve a suceder ahora, a finales de octubre, lo venía pensando, porque de hecho me pasó una cosa muy curiosa, que a las 4:30 de la mañana me monté en un taxi para ir al aeropuerto y lo primero que me dijo el señor es, ay, ¿a dónde vas a ir? Y dije, a Tenerife. Y me dijo, cuidado, no te ataquen. Es verdad. Y entonces le dije, no se preocupe, que yo soy del... Pero es graciosísimo, ¿no? Cómo se ha mediatizado toda esa lógica. Pero es verdad que claro, esa Bienal del Paisaje, que fue una Bienal anterior, que se situaba en todas las islas, o sea, lo que sí es súper diferente inmediatamente, no solamente el relato, sino el modelo de visitante al que se orientaba, ¿no? Claro. O sea, porque aquello fue un desastre en relación a lo que tendría supuestamente que haber sido, que sabíamos todos que nunca iba a ser, que es que venían las hordas de visitantes a saltar de isla en isla para ir a ver un tal. Claro, pero era un poco lo que de hecho ha hecho la Manifesta en Barcelona este año, que es decir, como la gente no quiere ir de vacaciones al Hospitalet, no se preocupen que dentro de poco llega Airbnb al Hospitalet también, que si no, Hedwig Fitchen se ocupa de arreglarlo. Gracias por sacarla. Sí, Manifesta, bueno, gracias. Ese es mi tema favorito. Pero digamos que en Canarias sucede antes, ¿no? Que es esta idea de no solamente van a usted venir a Tenerife o a Las Palmas, sino que irá al Hierro, no sé cuánto, no sé qué. Obviamente era un visitante absolutamente fantasmático, para el cual la única solución era una especie de tour organizado, lo mismo que está sucediendo absolutamente igual en Barcelona, ¿no? Que tampoco va a funcionar. Que obviamente tampoco va a funcionar, pero ahí sí que liga muy directamente con esta idea de que la Bienal, cuando decimos que la Bienal funciona, es porque cuando algún político local vende una Bienal, siempre la vende diciendo, pero esta o la Bienal de Venecia, la vende diciendo que trae turistas porque hay un reclamo de turismo cultural, etcétera, etcétera. Algo de lo que se habla relativamente poco. El libro de Paula, por ejemplo, bueno, y antes del libro tenía en el 2018 todo un capítulo, hablaba en México de cómo se habían unido, ¿no? La Bienal de La Habana con las campañas turísticas del gobierno. El libro de Paula, para Paloma que quede Checa Gismero ha sacado un libro sobre el boom de bienales, sí, y hace un análisis de la Bienal de La Habana del 86 al 90 y algo, donde se está buscando una relación de lo que se llama el arte contemporáneo del tercer mundo, que es súper interesante, y todo el indigenismo, todas las prácticas textiles están ya en ese momento, y hablan de Site y de la propuesta liberal de Manifesta. Que es algo Ese que para los estará que... por aquí en unas semanas. Pero aparte el capítulo se lo puedes descargar online, ¿eh? No, sí, pero no sé, habría también que pensar por ahí cuál es el horizonte desde donde se consolidan las bienales en Latinoamérica, ¿no? Que creo que están pasando cosas súper interesantes en la Bienal Mercosur, en la Bienal de Sao Paulo, o sea, no sé, creo que por ahí también hay unas cosas que creo que se están enunciando desde otro lugar y que hay una potencia, según yo, mucho más interesante que lo que está ocurriendo en la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, hay que quitarle por 58ª vez. De una Exacto. vez ya también. O sea, y que, a ver, también las bienales latinoamericanas están construidas bajo cánones occidentales, sin duda alguna, claro, ¿no? Claro. Pero creo que hay o sea, creo que hay ahí unas narrativas y unas potencias del sur global para el sur global que están pensando las cosas de distinta manera, ¿no? Pero no como sé. asemblaje, Elena, o sea, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la Bienal del Paisaje, de esta Bienal de Manifesta y de su relación con el supuesto visitante, porque claro, al final, o sea, la Bienal no existe si nadie va a verla, ¿no?
Claro, y entonces no, la ninguna Bienal, exposición claro, existe. ninguna exposición. Lo que pasa que, digamos que hay algo, o sea, el reclamo bienal exige o anticipa o se diseña toda ella Sí, con la como expectativa... gentrificación, blanqueamiento. Claro. No, pues no solamente el blanqueamiento, es decir, o sea, como mínimo la expectativa es que la gente viene, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, necesita del turismo cultural. Es como el factor diferencial de la Bienal es que si haces una exposición en el TEA, la gente no va a venir a ver una exposición, pero si haces una Bienal, lo mismo vienen los turistas a Tiene ver la esta Bienal. aura histórica. Claro. Y los habitantes, o sea, no Claro. únicamente los turistas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, La que hay gente una se vuelca al peregrinación, museo. o sea, un turismo de cercanía, un turismo de lejanía, depende del caché que tengas, pero entonces, claro, al final, en el fondo, en ese nivel, en ese respecto, la Bienal de Sao Paulo impone un mismo régimen de como Total. magnetismo, ¿qué tal? Y claro, esto es un problema porque por un lado ya, o sea, lo que sabemos es que no vamos a poder seguir siendo turistas mucho tiempo. O sea, esto de que yo haya venido de Londres para hablar aquí 1 hora y media, aunque a ustedes se les haya hecho eterna, y mañana me vaya, es absolutamente inaceptable, ¿no? Lo mismo que es ir a Sao Paulo para ver una Bienal. Entonces, esto no va, pero aparte que ya hay un límite material, es decir, no lo vamos a poder seguir haciendo. O sea, lo mismo que KPMG está diseñando qué va a pasar con Tenerife cuando ya se haga demasiado caluroso y no vengan los turistas, que nos van a abandonar y van a pasar de nuestra fe, quizá hay que adelantarse a que, o sea, ese régimen de movilidad se está terminando. Con lo cual, el decir, hay que mantener ese régimen de movilidad, pero, digamos, mejorar la narrativa, igual te deja en el mismo sitio en el que empezaste hasta cierto punto, ¿no? Quizás que ese régimen de movilidad ya no puede ser. A mí me parece muy bien que me cuenten las bienales. Yo las escucho a ustedes hablar de la Bienal y me parece mucho más cómodo. Yo no voy a las bienales tampoco. No, es que, a ver... Yo fui este año, por ejemplo, a Venecia, pero porque fui con un amigo a desconectar y fue como de viaje depresivo. Pero hija de joder, yo prefiero ir a la playa. Bueno, estar en Venecia ya es increíble. No, pero nunca había... Fantástico, pero Ya. una mierda. No, pero Hablando bueno, en plata. ¿sabes? O sea, es que esto A mí sí que me gusta ir, lo siento. No, pero sí, pero claro. a todo el mundo le gusta irse de vacaciones. Lo que pasa es que hay No, algo... no, yo quiero ver cosas y pueden ser cosas malas y cosas Claro, buenas, pero necesito input también físico y me gusta no estar Que- siempre viendo Pero las que no mismas tengas instituciones. Claro, efectivamente. O sea, quiero decir que, claro que es fantástico, pero es que no solamente es un privilegio que o sea, que mucha gente no tiene, Ya. sino que es que además no va a ser posible. Es decir, o sea, materialmente se nos acaban las condiciones Ya, de ya. los viajes ilimitados. Pero luego hay otra cosa que tiene que ver más que ver con el plano estético. Y yo creo que cuando has nacido en Tenerife y tienes una exposición continua en lo mismo te pasa, depende de, ¿no? Pues si vives en el Yucatán o lo que sea. La exposición del indígena, la exposición del nativo es algo con lo que creces, ¿no? Sí. O sea, tú misma eres parte de lo que... ¿no? O sea, vas a las tiendas en La Orotava y entonces tienes las mujeres vestidas en maga y tal y no sé cuánto y no sé qué. El haber crecido con esto, el haberte dado cuenta o haber pensado en esto 2 minutos, vamos, tampoco es que hayas necesitado nacer con ello, pero el haberte dado cuenta de la larga historia de fetichización de lo indígena, de lo nativo, del autóctono, del auténtico, etcétera, etcétera, dentro de un contexto, de una industria que es absolutamente extractiva, colonial, etcétera, etcétera, hace que la idea de decir vamos a mantener la industria, o sea, el appeal a que vengan a mirarnos, simplemente cambiando la narrativa y haciéndola, se vuelva inmediatamente sospechosa, ¿sabes? Es como yo no sé si yo yendo a Oaxaca a ver la Bienal donde todo el mundo se representa como nativo, me puedo sentir mínimamente mejor que el que va a ver la bananera del sur y, ¿no? Quiero decir, hay algo, es como incómodamente similar. Nos quedan 15 minutitos. Ana, cállame. Creo que hay palabras. Como acabas de nombrar un poco el tema del turismo estaba pensando que cómo reflexionarían o cómo se reflexiona desde el mundo del arte acerca del para quién. Y si el para quién condiciona de alguna forma el cómo se gestionan las cosas, porque han estado hablando mucho acerca de la institución, de la política, de tal, pero cuando se hace para el turismo se hace de una forma, cuando se hace para coleccionistas se
se dirige a Son un... turistas también los coleccionistas. Exacto, sí. ¿Cómo se reflexiona acerca de para quién se hace? Si se hace para una ciudadanía y se espera comunicarle o compartir cualquier cosa con la ciudadanía, o cómo lo ven, ¿no? Si se ha olvidado desde el mundo del arte también y desde los gestores de los espacios del arte, el para quién se hace, ¿no? Y a quién está dirigido. Para mí la primera respuesta está muy clara. Tú trabajas para un contexto, que es tu propio contexto local. Este es tu primer contacto, o sea, no te puedes olvidar de dónde estás porque es quien te está formando también y es tu primera interacción. Si estás trabajando para un posible turista, no tiene un sentido. Quiero hablar un segundo ya. Por un poco también situarlo también en esta Bienal, que es algo de lo que podemos hablar en nuestro propio enfoque, que tanto Àngels como yo a nivel curatorial venimos de dos lugares. O sea, yo soy de Canarias también, de La Palma, y ella de Terrassa, en Barcelona, dos lugares muy afectados por el turismo. Y es algo como que creo que hemos tenido muy en cuenta y en este contexto de esta Bienal por hablar un rato de ella. De que hay muchas formas y hay muchas capas, hay muchos monstruos de muchos tamaños y creo que hemos estado mucho rato hablando de las bestias más grandes, pero para nosotros lo más importante ha sido los habitantes, yo diría del TEA. Pero hay una diferencia... La gente que viene, de los estudiantes, del que pasea, del que pasa por la biblioteca y entra. Sí. El que va a ver la exposición de Óscar Domínguez se pierde y acaba aquí dentro. Sí, o sea, y este ha sido el público que entró aquí en la Bienal, pero también es que este es un registro muy diferente porque muchas bienales, que las más conocidas del mundo, sí que se presentan como un mecanismo para atraer el turista. Así que eso también... Esto es otro contexto distinto. Sí, es un contexto distinto. Y esto es una ficción, porque lo pueden hacer 3. O sea, las 250 bienales del mundo no pueden atraer un turismo. Es como igual que Manifiesta no puede cambiar la ciudad de Barcelona porque no tiene la capacidad de hacerlo. Es que ya hay demasiado turismo, pero una ciudad como Kassel, con la documenta, sí que va un montón de turistas ahí, porque ¿por qué vas a ir a Kassel si no es por un documenta? ¿Por qué irías a Kassel? No, está claro, y eso es lo que sí. Sí, quería comentar en relación con lo que comentas, ¿no? De que las bienales hay 4 que atraen turistas. Yo no diría solamente que esta bienal está dentro de la cultura turística, sino que el TEA forma parte del contexto turístico. O sea, este museo no existiría si no fuera en una isla turística. Entonces, evidentemente, lo que estamos haciendo aquí es cultura de ocio. Otra cosa es que podamos tomar decisiones sobre qué hacemos dentro del contexto de la cultura de ocio. En relación con esto quería comentar algo sobre la Bienal, quería aterrizar en la Bienal, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy macro, entonces cuando estamos en lo macro no hay forma de tener responsabilidad sobre nada, ¿no? Quiero decir que ya Baudrillard comentaba esto de que la mercancía absoluta, el modelo de la mercancía absoluta es la obra de arte, y no se refería a la pintura. Quiero decir que las obras de arte relacional son mercancía absoluta, según Baudrillard. A mí no me gusta el término absoluto, pero que Baudrillard pensara en el modelo de mercancía tomando la obra de arte me parece que está muy bien traído, de manera que la obra de arte es mercancía. Ahora, otra cosa será qué hacemos dentro, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, es decir, esto es el capital. Entonces, cuando hablamos de cosas macro siempre nos perdemos, ¿no? Pero yo quería incidir en una pregunta concreta, ¿no? Para vosotras que habéis hecho la Bienal, porque el arte al final se la juegan las cosas concretas, ¿no? Y es esta sala, ¿no? Estaba escuchándoos y mirando la sala y tenéis aquí unas mesas con libros. Entonces, me pregunto cuál es la función de los libros. Quiero decir, no son obras de arte, porque son libros académicos. Entonces, están en la antesala del recorrido, de la exposición, ¿no? Y si no son libros, o sea, el objeto, quiero decir, el libro artístico, el libro de arte, pues es muy viejo, ¿no? Quiero decir que el libro es un soporte artístico desde hace mucho tiempo. Pero estos libros no están aquí como libros artísticos, ni tampoco son sobre arte, son libros académicos. Algunos. Quiero decir que son referencias de demonología. Claro, son referencias conocidas. Yo hay alguno que no conocía y bueno, tomo nota, ¿no?
pero vamos, que son las referencias que todos manejamos, ¿no? Entonces me pregunto cuál es la función, porque no hay sillas para leerlos. Bueno, porque Sí, ahora mismo... Entonces, termino. O sea, no hay sillas para leerlos, por tanto, los libros no son para leer. Es decir, que aquí están no como libros, no como textos, sino que están cumpliendo otra función. Me imagino que es algo parecido a la cita en el sentido académico, cuando tú tienes un texto y entonces citas una fuente de autoridad. Entonces me pregunto si esto es una sala de fuentes de autoridad que legitiman lo que después vas a ver por esa puerta. No, en absoluto. A lo mejor no es así, pero quería que me lo explicarais, ¿no? Sí, te lo explicamos rápido porque eso lo hemos explicado al inicio de la charla. La Bienal tiene esa sala que la llamamos sala mutable, que es una sala que ahora mismo tiene una configuración distinta porque estamos haciendo esta actividad hoy aquí, pero que también irá conteniendo otro montón de otras situaciones. Sí. Normalmente te encontrarás la mesa sillas organizada con los libros, que cada uno pertenece a una de estas líneas, para que ayude también al visitante a entender un poco cómo ha sido la... Sí. Claro. Y estos sillones normalmente están colocados aquí para que tú te sientes a leer. ¿Y creéis que alguien va a leerse un libro aquí? Sí, pues lo hemos visto. Ay, yo me la pasé leyendo toda la mañana. Lo hemos visto. ¿Y te puedes leer un libro? No, pero tú puedes leer un capítulo, puedes hojear ciertas cosas. A ver, si me permites continuarte con el asunto, o sea, me gustaría también que entendieras que no se trata solamente de leer un libro, se trata de conectarlo, como tú mismo has dicho, un libro también es una obra de arte. Yo misma escribo, Martí también escribe, y no necesariamente libros teóricos para contextualizar o para legitimar nada, sino son libros que han acompañado a los artistas, que nos han acompañado a nosotras durante un proceso súper corto y muy extremo para realizar esta Bienal, y que los dejamos aquí tanto libros como fotocopias, fanzines. Aquí se irá sumando de todo. Quien quiera leer, que lea, y quien no quiera leer, que no lea. Pero para eso está esta sala, y considero que es mejor eso que nada. Sí, y si son libros que conoces, pues no lo lees. Pero hay un montón de otras cosas más, como libros de santiguadoras, hay fanzines, y van a ir cambiando durante todos estos meses de la Bienal, irán apareciendo cada vez más, pero no son un elemento de legitimación. Es un espacio para que, si quieres desear volver a esta exposición, ir a más capas de entendimiento, puedas tener un lugar en el que estar, con una luz en la que tú puedas estar a gusto y cómodo. ¿Qué significa capas de entendimiento? Yo entro en un espacio, veo obras, ¿y qué significa capas de entendimiento? Bueno, por ejemplo, aquí hay las líneas temáticas, que son un título, es una sugerencia. No te estamos diciendo lo que tienes que hacer, pero si no, hay sugerencias. Un libro sobre teoría colonial. Sí, y está debajo de arraigo a la tierra y violencias a la tierra. Si puedo decir una cosita. ¿Qué es lo que significa un libro de fantasías coloniales en la antesala de una exposición? Para mí, como persona externa, a la organización, El libro se puede quitar, pero yo lo pregunto porque soy un usuario del museo. y como usuario, creo que es interesante también plantearnos cómo visitamos las exposiciones y cuánto tiempo le damos, porque hemos asumido que le damos 45 minutos a una exposición cuando estamos en un lugar de entrada gratuita. A mí me parece muy bonito que un día como hoy, donde todo está cerrado, esta biblioteca está llena de gente. Y esto no significa una cultura de ocio, significa una cultura... Sí. Estamos en un edificio, evidentemente, y estoy hablando de lo que... pero estoy hablando de lo que significa la relación con la cultura. Estamos en un edificio donde hay una relación con la cultura que no únicamente se basa en un ocio, sino en dar tiempo y un intercambio. Una biblioteca es un lugar de intercambio temporal. Entendemos las exposiciones como un lugar de consumo. A lo mejor está bien dar pistas para entender que podemos buscar otras temporalidades. Que haya libros que sea imposible de leer porque hay una cantidad enorme, para mí, como visitante, no me provoca. Del mismo modo que no me provocará que haya vídeos de 3 horas en exposiciones. A lo mejor estos vídeos los puedo ver en otro lugar, pero esta exposición es un lugar de acceso, donde habrá distintas capas a las que aproximarse en este lugar y en otros lugares. Es un punto de información. Como punto de información, para mí es abrir código. Más que cerrar, es abrir código.
justo yo también lo pienso como un momento de pausa, ¿sabes? Como un momento en el que igual te sientas, ojeas y vas como leyendo conceptos, leyendo títulos si no quieres abrirlos, ¿sabes? Como ojear ciertas cosas y como generando tú ciertas relaciones, ¿no? A partir de estas 4 provocaciones. Sí, que empieces... como cuando miro en Google y entonces... Claro, las exposiciones tú las puedes ver en Google también, mira... Como tú dices, información. Yo lo que vengo aquí es a cruzar información. No te están... De un museo lo que va es a cruzar información. No, Entre no es otras Pepe, cosas. no sé por Entre qué otras cosas. tampoco... A ver, el recurso de los libros tampoco es nada que se Bien, haya... Ninguna invención. Que eso te iba a decir, o sea, creo que vamos, cuando yo era comisaria poníamos libros en los museos y hace ya mucho tiempo. Quiero decir que el tener un libro no necesariamente implica que la gente se va a sentar a leerlo allí. A veces la gente saca una foto porque no sabía que el libro existía y se lo lleva, como si te lo encuentras en una biblioteca o en un tal. A veces sí, sobre todo depende del tiempo que tenga la gente, ¿no? Y de lo cómoda que se sienta en este sitio. Pero no me parece tan raro, es decir, o sea, yo donde sí que creo que hay algo que no va por ahí es con esa primera pregunta de la legitimación. El arte ya no necesita de la teoría para que la legitime, o sea, esto lo estaba planteando como algo de un momento que ya no es, ¿no? O sea, ese momento de los programas públicos que legitiman, esto ya no está. Entonces... ¿Pero decir, Yaisa, que esto no tiene que ver con un discurso? Sí, pero yo no he dicho que no tenga... Pero ahora me toca a mí hablar, Pepe. Yo entro aquí, perdona, un minuto nada más. Yo entro aquí y se supone que hay un discurso en la exposición. ¿Quieres decirme que lo que veo en las mesas no tiene que ver con ese supuesto discurso? ¿Cómo he dicho yo eso? Yo no he dicho eso. Sí tiene que ver. Pregunto a las comisarias, ¿tenéis un discurso en la exposición? Por el amor de Dios, es que yo voy a empezar a hablar A ver, de una forma primero, como... ya que citabas también a gente, a Lyotard, llega un momento, después de escribir mucho, que dice, la escritura me está limitando, voy a hacer exposiciones donde puedo tener un cuerpo textual fluctuante, donde no necesariamente tengo que cerrar las cosas. No es un discurso cerrado, una exposición te implica siempre a ti también, y tú formas parte de eso, con lo cual que exista una capa informativa que puedes utilizar o no, está en tus manos, utilizarlo o no. De hecho, lo tienes justo detrás de ti, tienes la información y el texto curatorial si te lo quieres leer en cualquier momento. También lo hemos explicado al inicio de la charla, y estas 4 líneas, que son 4 colores, que si te paseas por la exposición verás que cada uno de los artistas, en sus hojas de sala hay un código de color. Estos códigos de color organizan las 4 mesas, en las que van a ir apareciendo materiales. El otro día pusimos fanzines para la manifestación de Palestina. Vamos haciendo como una sala que esté en movimiento. No es una cuestión ni de discurso, en el sentido de que estemos como utilizando los libros de ese lugar, sino como dando más cosas, que además también ha sido en conversación con los artistas y contándonos libros que hayan sido importantes en el desarrollo de estas obras, que muchas de ellas son de nueva producción. Entonces, y vamos dejando esto aquí, como bien dice Yaisa, si quieres leer, lees, si quieres abrir una página, la abres. Nosotros vamos abriendo páginas y dejando rastros, lo fotocopiamos como un recurso de información. A ver, que no es por esto, o sea, es un recurso muy habitual y el escepticismo que puedes tener lo puedo entender desde el punto de vista de que si la idea es que aquí sucede investigación, no, esto es como el resto de una investigación difusa, etcétera, etcétera. No creo que vayas a sacar una explicación lineal de nada leyendo estos libros, ni ninguno de los libros que te encuentres en ninguna exposición. Pero a mí lo que me pregunto es como el grado de hostilidad que te presentan los libros, yo qué sé, tiene una casa llena de libros, pues aquí tienen unos libros, yo qué sé, no sé por qué te... Ya me conoces y soy un poco cascarrabias, pero no es un problema vuestro tampoco, yo creo que es un problema del arte contemporáneo, es decir, hay una ambigüedad aquí, es muy tonto, o sea, ¿se viene a mirar o se viene a leer? Se viene a todo, se viene a pensar, se viene a mirar, se viene a leer, se viene a sentir, se viene a discutir, se viene a todo. Perfecto, pero sabiendo lo que ha pasado en el arte contemporáneo, que lo sabemos todos, yo entro en la primera sala y lo que tengo son unas referencias bibliográficas. ¿Por qué están los libros y no una lista de libros, por ejemplo? Porque te puedes sentar a leerlos si quieres. Entonces, claro, ya sería una bibliografía. Entonces, claro, no, tenemos que tener el libro objeto, pero el libro objeto no está para leerlo, sino solamente como objeto. ¿Qué función cumple el libro? Siempre le puedes robar, ¿eh?
siempre lo puedes robar. Sí, bueno, y un ejemplo... Y repito una vez más, sí están para leerse y se pueden leer. Pero también se pueden hacer muchas cosas. Aquí está la otra comisaria Sí, que a lo pero- mejor le apetece hablar. Sí, que se pueden hacer muchas cosas con los libros. Por ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en esta sala, aquí en los sillones, leyendo, observando a la gente, qué libros les atraen, qué hacen con los libros. Y alguna gente se pone aquí a leer, otros simplemente miran los libros. Pero una cosa muy especial fue que con el libro de demonología, alguna gente se lo toma y hacen selfies. Y eso está súper bien, porque puedes hacer lo que quieras, menos Lo que robarlos. quieras. O sea, una lista fría de bibliografías es como una nota al pie de página de una tesis. No, no es un escenario de libros. Pero tampoco importa mayormente si es una obra o no, ¿eh? O sea, yo creo que llevamos mucho tiempo aquí hablando y empezamos a hacernos preguntas un poco absurdas. Pero, Pepe, vamos a ver. Pero mira, piensa. Tienes Estás a punto de convertirte en ese señor que llega al final de la conferencia y dice, esto no es una pregunta sino un comentario y todo el mundo muere, ¿eh? Sí, O sea, de hecho... te lo dejo dicho. De No, hecho, pero sí. me parece bien, ¿eh? A nivel temporal, Está está bien. pasando. Pero me parece interesante Está bien. porque este problema no lo tienes en la biblioteca. Y allá hay unos cuantos libros también, ¿eh? Y en el centro de documentación que está dentro del museo. Es un lugar para leer, pero Hay no vas, obras es de un lugar arte. donde vas a estar unas horas leyendo. No, hay esculturas también en la biblioteca. O en el piso, o en... Pero esto, no sé, que estamos hablando de cosas macro y yo pregunto por una cosa muy concreta. Está Y súper. te la hemos respondido durante 20 minutos. Pregunto por la función de los libros. Pues sí, son libros que acompañan. Es decir, nadie me acaba de aclarar si esto Bueno, pero que no lo Te lo hemos entiendes tú, aclarado Pe. todo un rato. leer, si esto, por ejemplo, que se han leído las Que se puede, Es se una puede sala leer. libre. si esto es Mira, Pepe. autoridad para legitimar el espacio. Pero, ahora ya... Es muy Una- ambiguo, una- es muy ambiguo. O sea, es un espacio como súper Podríamos- libre, sí. hay libros, puedes hacer lo que quieras. Pero es Y que te luego hemos ya pasar respondido a todo eso. Te lo voy a repetir de nuevo, pero conciso. Los libros están aquí porque tienen que ver con las investigaciones de las artistas y también con nosotras, en este viaje de comisariar juntas este proyecto. Se pueden leer, puedes no leerlos, puedes hacerte un selfie, irán cambiando, puedes fotocopiarlos si quieres, puedes, como ha dicho Martí, si te atreves, robarlos. Están para lo que están los libros. Por favor, No hay una capa extra. Ni tiene que ver con unas comisarias ahorrándose un discurso, lo tienes ahí detrás, puedes leer lo que quieras. No, nunca he pensado que os ahorráis nada, pero lo que me pregunto es qué relación hay entre esta sala y lo de dentro. Te lo he explicado. Cada uno de estos libros, ahora mismo están colocados de una forma distinta porque hoy tenemos esta charla, pero cada uno de esos libros tiene va al lado de uno de estos colores. Y cuando vayas paseando por la exposición, Ya lo si verás. te has fijado en esta sala o si vuelves al acabar, que por eso la exposición te devuelve de nuevo adentro, verás que cada uno de los artistas tiene un color. Ese color tiene que ver con cada una de estas cosas. Si quieres volver, después de haber visto algo que te guste, puedes volver al inicio, irte a ese color y mirar a ver si hay algo de eso, en esos libros que te pueda interesar. porque No, te pa- Pepe, porque no te seas apetece. obtuso, vamos a ver, no. Feminismo. Sí, porque No, puedes ver las obras, pasar tiempo con Pepe, ellas. no, que ahora de verdad que me empiezo a pensar, este chico mío se me ha hecho mayor. A ver, tampoco, primero nadie te está diciendo, así se interpreta la obra, léete el libro En para que la absoluto. entiendas. Pero, por otro lado, también piensa, mira, si te acuerdas de la experiencia de ir a la universidad y que tu profesor te dijera, estúdiate los apuntes, como si él diera las clases, porque además el masculino es, y entonces todo le salía del falo y se le manifestaba por la boca, estúdiate los apuntes, que con eso tienes. Hay una cierta generosidad que además se ha convertido en algo relativamente común, en decir, todo esto no nos lo inventamos nosotros, sino, y ya está, y no, tampoco tiene tanta trascendencia, es decir, o sea, te puedes poner a hablar de la ontología del objeto libro, si es arte o no, pero no sé si llegas a gran cosa cuando tampoco sabemos si la ontología de lo que está en la pared de tal es arte o no, quiero decir, no, es un recurso que se puede ver como legitimatorio, pero creo que ese momento no estamos ahí, lo puedes entender de una manera más generosa como un intento de socializar lo que estás haciendo y decir, todo esto no me lo he inventado yo. El ejemplo que has puesto, no intervengo más porque no quiero aburriros, pero el ejemplo que has puesto es un ejemplo pedagógico. ¿Quieres decir que esto
cumple una función pedagógica y de generosidad de transmisión del saber. No, Es decir, yo llevo no, este no me has saber, querido entender. entonces, de manera generosa se me ofrece una bibliografía para mi conocimiento. Eso es lo que estás diciendo. José Díaz Cuyá, cielo santo. Mira, esto ya por generosidad con el público, con una cerveza delante. No, estoy hablando que hay una falta de generosidad no en el gesto pedagógico, en la idea de pensar que las ideas son tuyas y que te las inventaste tú y que las impartes como discurso propio, que puede haber simplemente un intento de deshacer esa idea. Exacto. Y de decir, estas ideas no son mías. Estas ideas ni siquiera, no son mías, no son de las artistas, no son de las comisarias. Todo esto es un barullo en el que estamos. Y creo que también es una manera en la que, sinceramente, yo y la mayoría de la gente con la que me relaciono últimamente accede. Tenemos un exceso de acceso a la información. Entonces, no es contrastar información, es que simplemente hacemos un ejercicio de bookmarking, de poner, de decir, esto me lo voy a leer después, esto constante. Y lo haces tú también, que me mandas un WhatsApp y dices, encontré este libro. Entonces, a lo mejor no tiene más trascendencia que que el decir todo esto que está aquí no nos lo sacamos de la vagina, sino que es un tema que existe por ahí. Y ahí a veces lo que te puede surgir son complicidades, muchas veces decir, mira, pues yo también me leí esto y tal. Y si entre medio resulta que como entras en la sala no entiendes nada, pero hay un libro por ahí que te leíste y tal, pues igual también eso te da una vía de entrada. No creo que sea la vía de entrada mayoritaria. Pero a lo mejor hay alguien aquí que se ha leído algún libro del Centro de la Cultura Popular Canaria y ahí dice, ostras, pues deja ver. Y en un contexto de velocidad, regresar a los libros está bien, ¿no? Por eso. Me encantan las obras como obras, sí. Sin necesidad de que me expliquen la obra. O sea, sin necesidad de que haya una legitimación de ningún tipo para que yo vea. No la hay. Yo leo un poema o veo una película y no necesito... Está circular. Aquí no sale. Ya, pero muy bien. Hay que cerrar. Sí. Bueno, vamos de hecho, Pepe se no, llama. Está muy Pepe. bien. Lo que pasa es que vas a ver una película y hay un sistema y una performatividad también. Ya sabes cómo vas a ver una película, la película ya está organizada y la tienes compartida. Y te puede gustar o no. Pepe, se acaba el tiempo. Yo me desperté a las 4:30 de la mañana, mi amor. Nada, oye, disculpar que es estupendo todo, ¿eh? Que sepas que quedará escrito en un libro. Sí. Ay, sí, eso también lo mencionamos al inicio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia, por aguantarnos y espero que lo hayáis disfrutado. Y si no, le echan la culpa a Pepe.